gente, tú que tal aquí, Guzmán, deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Rosa. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Antes de comenzar con el vídeo, quería agradecerles a todos ya que somos 3000 suscriptores. Me siento muy feliz por esto y se lo debo todo a ustedes. Muchas gracias y ahora, volvamos con el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Naruto. Shoton de Konoha por ArchDaisou 00. Capítulo 71. Batalla en Forky River Valley, acto segundo XX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 
parecían parecerse. Una era su abuela Tsukiko. La otra, su tía Kaida. Ambas eran increíbles. Tsukiko era la mujer más paciente y amable que conocían. Inmensamente sabia, algo que no podía faltarle por ser una anciana sabia. Sus habilidades eran mágicas para ellos, y su destreza con el sellado, la preciada técnica Uzumaki, era la mejor del clan. Y la tía Kaida era simplemente genial. Era imponente. Alta, fuerte y poderosa. Kusina y Lin a menudo la observaban embelesadas mientras entrenaba. Las rocas que levantaba de su espalda con facilidad, las rápidas demostraciones de artes marciales, la asombrosa habilidad con su espada. A la tía Kaida le encantaba contarles muchísimas historias. A veces, se iba durante meses y volvía con regalos y relatos de las cosas que había hecho y de cosas que habían sucedido mucho antes de que ellos nacieran. Sentadas en el regazo de su tía, las dos pequeñas Uzu la miraban con los puños apretados sobre las piernas, que estaban juntas. Kaida lanzó un puñetazo al aire mientras sonreía con picardía, recordando una de sus mejores aventuras. El demonio Tokaero se creía muy duro. ¿Pero sabes quién es más duro? Kusina saltaba arriba y abajo sobre la pierna de su tía. Tía, tú. Eso es. Kaida le revolvió el pelo a su sobrina. ¿Por qué tu tía es la más fuerte? Voy a aprender a usar la espada igual que tú. Dijo Kusina con entusiasmo y una amplia sonrisa. Voy a luchar contra todos los malos. Quiero aprender el arma de Ba'achan. Exclamó Lin, mientras su melena salvaje se agitaba con entusiasmo. Así podré enfrentarme a todos los demonios. Seré una maestra del fuego y de la nani, Naginana, lanza. Kaida soltó una carcajada al ver a la chica tartamudear al pronunciar la palabra. Naginata, cariño. Oh, no me cabe duda de que serás la Uzumaki más feroz que exista. Podemos ser como tú y Ba'achan. Kusina sonrió radiante. Kaida guiñó un ojo y dijo, es mejor ser uno mismo que ser otra persona. Suenas como Ba'achan, es muy confuso. Lin se rasca la cabeza. La mujer, alta y musculosa, soltó una risita antes de abrazar a sus sobrinas. Ya lo entenderán cuando sean mayores. Sí, tía. XXXXXXXX. La conmoción se reflejaba en los ojos de las dos pelirrojas, quienes se quedaron boquiabiertas al ver a aquella mujer pelirroja. No era su abuela, sino la tía que todos creían muerta durante la masacre de Uzushio. La anciana frágil, a quien apenas reconocían, había desaparecido, y en su lugar se alzaba ahora con el cuerpo completamente restaurado, tan resuelta y fuerte como Kusina y Lin la recordaban de niñas. Tía Kaida, la voz de Kusina se quebró con considerable emoción. La mujer de ojos rojos bajó la mirada hacia las dos, girándose completamente para mirarlas. Kusina, Lin, las lágrimas corrían por sus mejillas. Esa voz, ese tono ronco y áspero. La voz que oían de niñas cuando les contaba historias de aventuras. Se unía a sus risas cuando hacían travesuras por todo Uzushio. Los mismos brazos fuertes que tantas veces las habían cargado las alzaron como si no pesaran nada, apretándolas con fuerza contra su cuerpo más grande mientras escondía su cabeza entre ellas. Kusina y Lin permanecieron inmóviles, aturdidas por la reconfortante familiaridad de todo aquello. Kaida sorbió por la nariz, una sonrisa forzada se formó en sus labios. Te has puesto tan grande.
Esa sola frase los conmovió profundamente, y los dos sollozaron abiertamente mientras rodeaban a su tía con un brazo cada uno sobre sus anchos hombros, escondiendo sus rostros en su cabello. Los recuerdos les resultaron reconfortantes, como a un viejo amigo, en lugar de la nostalgia y la melancolía de siempre. Sintieron todo el cariño y la ternura de su familia en los brazos de su tía. Las caricias en la cabeza de su tío, las muestras de afecto de sus tías, el abrazo de sus madres y la suave caricia de su abuela. Se abrazaron con todas sus fuerzas, soltándose a regañadientes cuando Caída los bajó lentamente al suelo. Pensábamos que te habías ido. Sollozó Kusina de una manera muy indigna, con muecas horribles en el rostro mientras las lágrimas saladas corrían por sus mejillas. Que te habías ido con los demás. Lin sorbió ruidosamente, frotándose los ojos con las patas en un intento inútil de contener el torrente de lágrimas. Te extrañamos muchísimo. Exclamó entre sollozos. Ya no eran mujeres guerreras, curtidas por décadas de experiencia y adversidades. Eran dos niñas pequeñas, felices de tener a su tía de nuevo. Han pasado 30 años. Caída suspiró con tristeza, acariciándole suavemente las mejillas, acercándolos y rozando su frente con la de ellos mientras se inclinaba. Siempre volveré a ti, les prometió, tal como lo hacía cuando eran pequeños. Al separarse, les puso las manos en los hombros, observándolas con más detenimiento y notando el paso de los años. Eran hermosas, dos mujeres fuertes que debían haber soportado mucho. Y allí estaban, tras haberse adentrado en territorio de serpientes. Tan valientes, sus pequeñas. Me dijeron que no había sobrevivido nadie, murmuró Caída. Siempre supe que mentían, solo para atormentarme. Ya no somos tantos como antes, respondió Kusina en voz baja, secándose las lágrimas. Uzu se ha ido. Apenas somos el pueblo que éramos. Sin embargo, el clan sigue vivo, sonrió su tía. Eso es mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Verte aquí, saber que tuviste la oportunidad de crecer, aunque hayas tenido que soportar tanto, no podría estar más feliz ahora mismo. Lin esbozó una amplia pero torcida sonrisa. Todos pensábamos que habías muerto en Uzusio. ¿Cómo es que sigues vivo? Caída suspiró, soltándolos para pasarse una mano cansada por la cara, cuyos dedos se deslizaron entre sus desordenados mechones rojos. Intenté matar a tantos como fuera posible de la especie de Manda de un solo golpe. Pero después de tanto tiempo luchando sin descanso, me agoté demasiado. Estaba vulnerable, y las malditas serpientes me secuestraron y me alejaron de la lucha, miró su celda como si fuera lo más repugnante del mundo. Me mantuvieron encerrada aquí mientras me extraían la sangre para sus experimentos. ¿Tu sangre? Murmuró Kusina. Soy una gran sabia y nieta de un dragón anciano. Tenían la esperanza de que yo desvelara los secretos de la transformación dracónica. Lo consiguieron, le informó Lin con gravedad. Manda ahora es un dragón. Caída hizo una pausa antes de dejar escapar un gruñido bajo de frustración, pellizcándose el puente de la nariz. Siempre temí que fuera solo cuestión de tiempo, vimos huevos de varios tamaños. Así que vienen más dragones, Kurokiba, explicó Kusina con desdén. Entonces, estaban perdiendo el tiempo. Las cosas empeorarán si esas malditas serpientes han transformado a más personas además de Manda. Estoy lista para salir de este maldito pozo. ¿Y ustedes dos? Sin decirle una palabra más, Caída salió furiosa de su celda. Tía, te estás comportando como una cavernícola, explicó Lin, llamando la atención de la mujer alta para que la detuviera. Kusina continuó. Tienes los pechos al descubierto, con la mirada fija hacia abajo. Caída estaba prácticamente desnuda, cubierta solo por los restos de sus harapos. Sus pechos, bien formados, quedaban a la vista de todos. Se apartó algunos mechones carmesí de los pezones. Listo. Y reanudó la marcha, seguida por sus sobrinas. XXXXXXXX une paire de demons sauvages et stupides ne me tueron pas. Todos oyen el extraño lenguaje de ese esqueleto no muerto andante y enfundado en túnica que envía oleadas de fuego y otros elementos desde su bastón junto con lo que queda de su grupo que no fue aplastado o desmembrado contra 3 grandes ogros. Aquello hizo que Caída arqueara una ceja. ¿Quién trajo a esos tipos? Oh, son mis Toki, dijo Kusina radiante mientras sus demonios asesinos arrasaban con sus enemigos. Todavía estoy trabajando en ellos. Lin, con expresión impasible, dijo. Creí que habías dicho que los habías domesticado. Kusina soltó una risita nerviosa.
En un giro inesperado respecto al inicio de su ataque, los sirvientes encapuchados lograron darle la vuelta a la situación, manteniendo a raya a los Doki con ráfagas de poder elemental y otras magias desconocidas. Su líder, Gilles, recitó un conjuro en una lengua que no comprendían, pero que lograron captar. Sonaba lo suficientemente diferente como para ser otra lengua mística, mientras sostenía un libro encuadernado en cuero cuyas páginas pasaban rápidamente, emitiendo un brillo púrpura oscuro. Unas cadenas que recordaban inquietantemente a las cadenas de adamantío brotaron del suelo y se enroscaron alrededor de los enormes demonios. Estos forcejearon contra sus ataduras, agrietando la tierra de la que emergían, lo que llevó a la cábala a aumentar la presión para someter a las bestias. Satisfecho con los demonios neutralizados, Gilles cerró su libro de golpe y, furioso, exclamó: «Te juro que te arrancaré la piel y la usaré como papel para...». Se giró rápidamente y su mandíbula esquelética quedó desencajada al verte. Kaida miró fijamente al hombre de huesos con una mirada penetrante, como si su sola presencia la ofendiera. Sin duda, le recordaba a todos los miserables monstruos y practicantes de jutsu malditos que había cazado a lo largo de los años. ¿Quién demonios eres? Las extremidades del esqueleto temblaban ruidosamente, mirando atónito al sabio. ¿Ella está libre? El sabio está libre. Gritó. Malditas serpientes. Solo hicieron falta 2 maestros de sellos para liberarla. Agitó las manos y ordenó a sus fuerzas. Atrápenla, todos ustedes, atrápenla. Su grupo abandonó inmediatamente a Doki, que estaba encadenada, y se abalanzó sobre las 3 pelirrojas. Energía arcana fluía por sus manos mientras recitaban conjuros ajenos a las naciones elementales. Kusina y Lin prepararon sus armas, pero alzaron la vista sorprendidas cuando Kaida simplemente se interpuso entre ellas, indicándoles que bajaran los brazos. Por favor, manténganse alejadas. Todavía estoy algo aturdida y necesito asegurarme de que no las atrapen. Kaida observó a los muertos vivientes y hechiceros oscuros que se abalanzaban sobre ella. Respiró hondo y movió las manos en un arco. El calor se acumuló en ellas mientras las llamas comenzaban a lamer su piel, extendiéndose desde las palmas hasta el resto de sus brazos. Todos los miembros de la secta lanzaron un grito de guerra mientras se abalanzaban sobre la mujer, arrojándole hechizos y rayos de energía. Kaida juntó las manos, como un gran animal cerrando sus fauces. Parte del sabio del fuego. Mordisco de dragón. Las llamas estallaron como un relámpago. Cegadoras y ensordecedoras por su intensidad, adquirieron la forma tosca de la cabeza de un dragón con las fauces abiertas. Se abalanzaron sobre los sectarios y, mordiéndolos con una fuerza demoledora, los engulleron a todos. Entonces, la cabeza llameante del dragón explotó en un torrente de llamas. La ola de aire caliente resultante de la explosión fue feroz, haciendo sudar a las otras 2 mujeres Uzumaki con solo estar cerca, protegiéndose el rostro del calor. La explosión fue peor para Gilles, quien salió despedido con un grito hasta estrellarse contra la pared una vez más, con llamas quemándole la ropa. Las llamas se fueron extinguiendo lentamente, dejando al descubierto los huesos negros y carbonizados de los sectarios. Tía, murmuró Kusina con una sonrisa cada vez más amplia. Ver la destreza de su tía hizo que su corazón se llenara de esperanza. Sí. Exclamó Lin con entusiasmo, sintiéndose muy orgullosa del fuego de dragón que corría por sus venas. Imposible. Chilló el hombre esqueleto con incredulidad mientras apagaba las llamas de su ropa. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Estuviste sin energía durante décadas. Kaida giró el cuello, haciendo crujir sus articulaciones ruidosamente. Simplemente soy diferente. Le dedicó una sonrisa desafiante al miembro de la secta. ¿Quieres ver más? Gilles retrocedió, apretando la mandíbula con tanta fuerza que sus dientes emitieron un ruido espantoso. Giró la cabeza bruscamente hacia la derecha al oír el retumbar y el rugido de los Doki, seguido del sonido de cadenas que se rompían, y los vio comenzar a liberarse. Sus ojos brillantes reflejaban desesperación. Jeanne, murmuró, tengo que advertirle a Jeanne. Al sacar de nuevo su libro, una luz púrpura emanó de las letras en sus páginas mientras un círculo oscuro se abría tras él. Retrocedió de un salto, dejando que la oscuridad lo envolviera antes de que el círculo se cerrara y desapareciera de su vista. Eso es, hombre hueso. Corre como un cobarde. Exclamó Lin, dando saltos sobre sus talones. Mientras Kusina vitoreaba con igual entusiasmo, Kaida intentaba respirar con la mayor calma posible. Se ajustó el flequillo, secándose una pequeña gota de sudor que sus sobrinas no notaron.
Volvió la mirada con sus ojos color rubí. Vamos a buscar mi equipo. Eso provocó una mirada de sorpresa en ambos. ¿Tendrán siquiera tus cosas? Preguntó Kusina antes de ir a buscar a Sudoki y sellarlas. Oh, sí que lo hacen. Estas víboras llevan 30 años alardeando, burlándose de mí con mis pertenencias, junto con otros objetos que robaron para sus trofeos. Un gruñido escapó de los labios de Lin. Propongo que lo retiremos todo. ¿De acuerdo? Kusina mostró una sonrisa maliciosa en sus labios, la misma que su tía compartió al salir de la cámara/prisión. El imponente Uzumaki no menciona que usar ese jutsu tenía dos significados. Primero, además de deshacerse de unos bastardos malvados que se lo merecían. Segundo, era para poner a prueba su estado físico tras 3 décadas de confinamiento. No estaba preparada para ofrecer ayuda desde arriba. A pesar de que todos sus sentimientos la impulsaban a salir, sentía a su abuela y a otros luchando contra fuerzas tan poderosas. ¿Contra qué demonios están luchando allá arriba? XXXXXXXX Ibuki lanzó un grito de júbilo mientras esquivaba rayos y llamas del antiguo dragón en forma humana. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía semejante adrenalina en la batalla? La sangre le corría por las venas mientras su corazón latía con fuerza. Bendito sea su padre por haberla liberado finalmente y haberlo llenado de orgullo. Para demostrarle al mundo que la hija de la serpiente blanca de la destrucción había regresado a la tierra. Ella había sido la gran portadora de la devastación en siglos pasados. Un rayo brotó de las manos de Ibuki, disparando contra su elegante oponente, quien demostraba ser un ser poderoso digno de batalla. ¿Y qué hay de Kintoki? ¿Acaso sus palabras carecieron de sentido al final? Esas palabras volvieron a resonar en medio de la calamidad que vivían, mientras su alegría flaqueaba. Kintoki, Kintoki. ¿Por qué ese nombre le resultaba tan desconcertante que la hacía olvidar la diversión? El relámpago se desvaneció de sus manos, cayendo a su costado, mientras volvía a girar la cabeza, mirando hacia los demás. Ahí estaba de nuevo, esa extraña sensación en lo más profundo de su mente que no la había abandonado desde que apareció. Uf. ¿Por qué era tan molesto esto cuando tenía un enemigo tan poderoso con quien librar la batalla que tanto anhelaba? Desde donde flotaba en el cielo, Meiwi notó que Ibuki miraba hacia atrás, desde donde habían venido. Esa es la 7ª vez que haces eso. Lo sé. Lo siento. Exclamó la criatura dragón demoníaca divina con tono de disculpa, rascándose la cabeza mientras volvía a concentrarse en su enemiga. Es la primera pelea de verdad que tengo en siglos, pero siento que hay algo importante ahí atrás. Se quejó Ibuki, desplomándose hacia adelante antes de alzar la vista con esperanza. ¿Sabes qué es? ¿Cómo podría saberlo? Bueno, pareces bastante listo, además eres viejo como un roble, ¿no? Dijo, rascándose la cabeza con una uña larga. Pensé que tendrías más criterio. El rostro de la mujer dragón se contrajo de incredulidad y fastidio. Dios mío, y tú eres una de las 3 grandes calamidades y... esa soy yo. Exclamó Ibuki, orgullosa. Había sido divertidísimo asaltar, saquear y festejar con todas sus mejores amigas. Una banda salvaje de Oni que actuaba como bandidos voraces en el antiguo Japón. La capital estaba asediada y desesperada ante sus incursiones, tanto que recurrieron a los más brillantes de su pueblo para hacerles frente. Aunque a veces Ibuki recordaba vagamente aquellos días. Apenas podía recordar a los viejos dragones que había matado. ¿Era Meiwi uno de ellos? No, si no, estaría muerta, ahora que lo pienso, ¿cómo murió? Papá dijo que la emborracharon con sake envenenado que la debilitó, y luego le cortaron la cabeza por detrás. Lo cual, hay que reconocerlo, fue bastante inteligente. Le encantaba beber. A veces, Ibuki sentía que debería recordar más, pero al parecer, eso era solo un efecto secundario de haber resucitado. Después de todo, había estado ausente mucho tiempo. Así que, de vez en cuando, tenía esos molestos lapsos de memoria, pero bueno, tal vez no eran importantes. Tenía a papá para contarle todo. Pero ahora tenía esa sensación persistente de la que no podía librarse. ¿Qué era? Se quejó, sentándose con las piernas cruzadas en la cima de la montaña derruida, reflexionando un instante. Era una sensación muy extraña. Quizás estaba pensando en su antiguo grupo de bandidos. ¿Estarían siquiera por ahí? Papá dijo que Ibaraki se mantenía muy escondido, así que tal vez. Una cola envuelta en relámpagos la golpeó en la cabeza, e Ibuki, con un dolor palpitante,
Casi se partió la cabeza antes de que su cuerpo quedara repentinamente enterrado bajo varias toneladas de roca, que se adentraron cada vez más en la montaña hasta que quedó prácticamente en el centro, completamente enterrada en su interior. Sintió que sus ojos se abrían cómicamente, con lágrimas a punto de brotar. ¡Ay! Eso sí que era trampa. Estaba distraída. Y ni siquiera consiguió beber nada. Pronto la tierra se agrietó y crujió alrededor del cráter. La gran matriarca Uzu vio una luz carmesí brillante que se abría paso antes de que una enorme porción de la ladera de la montaña estallara en pura energía. Sin embargo, en lugar de ver la mirada furiosa de la hija de Yamata, la inmensamente poderosa mujer estaba a punto de echarse a llorar desconsoladamente. ¿Por qué eres tan malo /a? Estamos en una batalla de vida o muerte, Ibuki Douji. Ibuki gimió como una niña, agitando los brazos. Pero si ni siquiera puedo pensar con claridad. Señaló con ambas manos en dirección a los demás. Mi cabeza no deja de gritarme que algo realmente importante está ahí, y no sé por qué. Un leve gemido salió de su garganta, frotándose la cabeza una vez más y conteniendo las lágrimas. Papá se va a enfadar muchísimo conmigo. Una expresión impasible y seca apareció en el rostro de Meiwi antes de frotarse los ojos. Si algo caracteriza a Ibuki, es que esta distracción, centrada en lo que sea que la esté distrayendo, disminuye el peligro que representa. Aunque sea solo un poco. XXXXXXXX. Un profundo rugido gutural provino de un demonio imponente, musculoso y de piel azul, con garras y antebrazos grises como rocas. Un golem, como Kia había aprendido mientras estudiaba con el loto blanco. Atacó junto a los guardias fantasma, como los llamaba Mimir, blandiendo grandes armas parecidas a hachas contra ella y Rin, quien arrojó varias gemas al ser infernal, que solo gruñó con irritación al explotar y chamuscarles la piel. Pero no se rindieron, repartiéndose a las dos mujeres que lucharon con igual ferocidad. Chispas danzaban desde la katana de Saito, sus ojos brillaban con determinación de acero, mientras su espada se enfrentaba a una extraña mujer de piel color caramelo, ataviada con ropas blancas que dejaban ver su voluptuosa figura y sus pechos. Sus ojos color avellana brillaban con diversión, y su larga cabellera blanca ondeaba al viento mientras movía como una pluma en el campo de batalla. En su mano derecha sostenía una extraña espada larga con lo que parecía una hoja delgada, con una guarda y empuñadura ornamentadas para proteger la mano. Aunque la mujer parecía humana, Saito percibió que no lo era, tanto por sus rasgos faciales angulosos como por sus orejas puntiagudas y alargadas. Y a pesar de su aparente juventud, sus ojos revelaban la inmensidad de alguien que había vivido durante décadas. Quizás más tiempo. La extraña mujer no perdió su sonrisa provocativa antes de lanzar su espada con una velocidad casi relámpago que Saito apenas logró esquivar. Qué lástima que no seas un elfo. Me habrías interesado, dijo con un tono seductor y poético. Saito ignoró las palabras salvo una. Elfo. El Uzumaki recordó ese nombre antes de que el sabio del clan del lobo lo pronunciara. Los elfos son una de las muchas razas que existen en su pequeño mundo al margen de la humanidad. Su sonrisa se volvió más arrogante, y con un movimiento de su espada, Saito sintió una ráfaga de viento. Feroz y fuerte como un vendaval repentino. Entrecerró los ojos al sentir el impacto de la ráfaga, sus pies resbalando ligeramente sobre el suelo. Podría haber tropezado de no haberse mantenido firme. Observó cómo la mujer parecía moverse sin siquiera tocar el suelo, como si sus pies cabalgaran con gracia sobre las corrientes de viento, con su delgada espada lista para atacar. Empuñó su espada y activó un sello. Llamas brotaron desde la base hasta la punta. Aprovechando el vendaval que lo azotaba, las llamas ardieron con más fuerza y furia, y con un rápido movimiento ascendente, atacó justo antes de que el elfo lo alcanzara. Las llamas se extendieron con gran fuerza frente a él. Franjas de fuego brotaron en todas direcciones, consumiendo aparentemente a la mujer que tenía delante. Pero no se oyeron gritos de dolor, solo el rugido de las llamas, que se extinguían rápidamente. Los ojos de Saito se abrieron de par en par cuando las llamas se abrieron para revelar a la mujer, con su sonrisa arrogante aún en el rostro mientras alzaba la mano con un agarre similar al de una garra. Corrientes de sus llamas se dirigieron hacia ella como guiadas por una fuerza invisible hasta convertirse en una esfera de poder infernal. Todos sus instintos le gritaron, y cuando ella le apuntó con la bola de fuego, él saltó rápidamente a un lado. La esfera salió disparada de su mano a gran velocidad, sin alcanzarlo.
Él la observó mientras surcaba el aire, dejando una estela de brasas a su paso antes de estrellarse contra un árbol. El árbol y varios otros a su alrededor fueron consumidos por una ráfaga de calor y llamas. La gran explosión que se produjo los envolvió a todos en un destello brillante y un fuerte estruendo, destrozándolos por la fuerza del fuego y dejando solo trozos carbonizados. El espadachín pelirrojo aterrizó con un bufido. Contempló con asombro el resultado de la habilidad de la mujer. Un dominio tan magistral de la manipulación elemental, sin un solo gesto ni señal con las manos. Era tan humillante como aterrador. Oh, dijo la elfa con voz melosa mientras observaba su expresión. El pequeño primitivo no puede entender cómo lo hice, rió con condescendencia. Tu magia es tan vulgar comparada con la verdadera magia. Invocas elementos y juegas con fuerzas místicas sin comprenderlas, pero yo, Piotres. Presentó su nombre con un grandioso gesto de su brazo, he estado dominando las fuerzas elementales siglos antes de que tú nacieras, simio sin pelo. Para tener una opinión tan baja de los humanos, te juntas con gente poco convencional. Saito abordó el tema, reafirmando sus emociones con lo que había visto. Piotres arqueó una ceja. Ah, ¿te refieres a estos peones? Tienen su utilidad, dijo, señalando los cadáveres de sus hombres que habían caído rápidamente ante el trío. No siento odio ni desprecio por tu especie. Por efímera que sea la humanidad, demuestras resiliencia. Aunque sea inútil para lo que está por venir. Una llama verde etérea envolvió su mano libre, y zarcillos de tierra surgieron del suelo y se lanzaron hacia el espadachín Uzu a una velocidad casi cegadora, con puntas afiladas. En realidad, lo que siento por los humanos podría describirse como diversión, rió entre dientes. Eres un ser tan patético, siempre luchando en causas inútiles. De no ser por sus décadas de experiencia, Saito no habría tenido la agilidad para esquivar los ataques de la magia del elfo. Nada es inútil mientras no te rindas ante la oscuridad. Con manos firmes, bajó su espada, cortando los tentáculos a pesar de que seguían apareciendo y acercándose. Sus palabras solo provocaron una sonrisa burlona en la elfa antes de desvanecerse en un destello de velocidad, rodeando sus creaciones terrosas y dirigiéndose hacia el pelirrojo. A pesar de alzar su katana para parar el golpe, la hoja de Piotres chispeó al chocar contra la suya. Aún así, se clavó en su hombro. Saito. Gritó Kia mientras más demonios salían de la oscuridad del bosque para atacarla a ella y a Rin. La sangre brotó levemente de la herida mientras el elfo clavaba la hoja aún más. Será un placer quebrar tu espíritu, Saito. El hombre gruñó, conteniendo el dolor. Saltando por encima de varios seres infernales, Rin recogió gemas entre sus dedos mientras brillaban con energía y se las arrojó a la elfa. La elfa entrecerró los ojos ante el ataque que se aproximaba, y puso el cuerpo de Saito entre ella y las gemas brillantes que se elevaban por los aires. Rin jadeó y juntó las manos con fuerza. El brillo de las gemas se desvaneció, y antes de que pudieran impactar el cuerpo de Saito, explotaron como petardos y se hicieron añicos en pequeños pedazos que cayeron inofensivamente al suelo. Buen intento, sonrió Piotres con sorna antes de que sus ojos se abrieran de par en par al darse cuenta de que la espada del hombre había pasado a su otra mano. Sus ojos brillaron con furia al atacar, dejando escapar un grito de rabia y dolor cuando la delgada hoja se retorció dentro de su hombro. Su brazo ileso se lanzó al ataque, espada en mano. La elfa saltó justo a tiempo para evitar un golpe fatal, desenvainando su espada al hacerlo, pero el filo de Uzumaki logró cortarle el costado del abdomen. La elfa aterrizó con un gruñido de dolor y una mueca, sujetándose el costado mientras la sangre brotaba a borbotones y sus entrañas se habrían abierto. Soltó la herida para observar la sangre que se acumulaba en sus manos, goteando entre sus dedos. Dejó escapar un gruñido gutural y miró furiosa al hombre, que cayó de rodillas agarrándose el hombro. Un golpe de suerte, espetó, canalizando magia sobre su herida para curarla. Pero sanará enseguida. Saito intentó levantarse, pero el dolor y el agotamiento lo vencieron. Rin llegó rápidamente a su lado y le colocó un sello en el hombro que comenzó a canalizar energías curativas directamente a su piel. Saito suspiró aliviado al sentir que el dolor disminuía ligeramente, mientras el sello reparaba la carne y el hueso desgarrados. Las elfas observaban atentamente el trabajo de la adolescente curando a Saito. Su herida sanó mientras se ponía de pie lentamente. Qué curioso, unas gemas cayeron de la manga de su brazo libre y se posaron en su mano. Al lanzarlas al aire, se dirigieron hacia Piotres. Sin embargo, solo explotaron contra la tierra elevada frente a la elfa, que actuaba como escudo.
Detrás de ella, surgieron nuevos tentáculos que apuntaban a Rin y Saito, pero chocaron contra una barrera improvisada por la heredera Tosaka, quien sostenía una etiqueta en la mano. ¿Qué tan resistente es esa pequeña y llamativa barrera tuya, muchacha? Grandes rocas surgieron del suelo y volaron rápidamente hacia adelante. Los ojos de Rin brillaron con furia, sosteniendo su etiqueta con determinación. Lo único llamativo es ese atuendo de puta. Se estremeció levemente ante las piedras, golpeándose repetidamente contra su escudo. En lugar de ofenderse, Piotr tiró de la abertura de su blusa, moviendo su generoso escote. ¿Alguien está un poco celosa? Sus ojos color avellana miraron a la mujer humana rubia, que mantenía a sus tropas demoníacas sorprendentemente ocupadas. Ahora bien, ¿fue justo dejar a tu amiga a su suerte contra mis soldados? La mujer Namikaze esquivó el hacha de un guardia fantasma antes de apartarse con destreza del camino de un golem y asestarle un tajo con su espada imbuida de chakra de viento. Sus ojos zafiro brillaban mientras más de su especie se acercaban. Pero no se inmutó, pues esto mantenía su atención centrada en ella y no en los otros dos. Tengo fe en Kia-san, al igual que ella tiene fe en nosotros para lidiar contigo. Rin volvió a estremecerse al ver que las rocas no cedían contra su barrera. Esas palabras solo hicieron que el elfo sonriera con diversión. Una fe tan segura en tus camaradas. Ustedes, los humanos, son tan originales. Saito gimió al notar las grietas en el escudo de Rin. Eso no aguantará mucho más. Lo sé, respondió con un tono cortante, mientras su mente trabajaba a toda velocidad para idear rápidamente una contraofensiva. Saito gruñó. ¿Puedo invocar algunos lobos? No lo interrumpió Rin rápidamente. El sello también está usando tu chakra para curarte. Si realizas repentinamente una técnica agotadora, podrías sufrir agotamiento de chakra. El espadachín frunció el ceño y permaneció en silencio. La heredera de Tosaka respiró hondo. Descansa. Yo la mantendré ocupada. Una serie de sellos con las manos hicieron que la tierra se elevara tras ella, cubriendo a Saito con una protección en forma de cúpula, para su gran sorpresa. Rin, espera. Reforzó sus extremidades con chakra, respiró hondo y golpeó el escudo de tierra frente a ella con un golpe de palma. Canalizó su poder a través de la tierra y la hizo estallar hacia afuera. Trozos y afilados fragmentos de tierra volaron hacia la elfa, quien rápidamente alzó su espada y cortó la tierra en el aire mientras su hoja se envolvía en relámpagos. Apresurándose, Rin corrió hacia un lado. Realizó una serie de sellos con las manos y concentró la humedad del aire mientras aplicaba una profunda capa de frío a su alrededor. El ninjutsu era metódico, utilitario, preciso y estructurado. Un tipo de magia de combate que no permitía fluidez ni diversidad. Los ninjas luchaban entre sí por secretos y linajes para crear elementos mixtos porque no creían en invertir los recursos y estudios necesarios para acceder al arte superior del Onmin. Porque sus filosofías entraban en conflicto y no tenían la mentalidad para ello. El Onmin era un arte basado en el espiritualismo y una comprensión más profunda del mundo que los rodeaba. No se trataba solo de convertir el chakra en elementos. Era el estudio de los movimientos celestiales y terrestres, con énfasis en el fundamento espiritual que la mayoría de los ninjas no comprendían. O no tenían la paciencia para comprender. Un arte místico que el clan Tosaka se enorgullecía de cultivar durante generaciones, y Rin, a su vez, se enorgullecía de su talento en él. Todos habían elogiado sus habilidades y potencial. Desde el momento de su nacimiento, habían sabido que estaba destinada a grandes cosas. Nacer como una ninja promedio era una característica extremadamente rara, poseer afinidad con los 5 elementos. Ella practicaba magia en una época donde el ninjutsu dominaba y hacía que la gente olvidara sus verdaderas raíces. ¿Kekkei Genkai? ¿Linajes especiales? El Onmin no tenía tales límites. Ella tampoco. Simplemente no estudiaban el jutsu como debía estudiarse. Rin conjuró una niebla gélida a su alrededor y lanzó una lluvia de afiladas púas de hielo que volaron como lanzas hacia la elfa. Piotr sonrió con suficiencia, esquivando los proyectiles con facilidad. Así que eres lo suficientemente adaptable como para usar algo más que esas gemas, muchacha. Soy Rin Tosaka del clan Tosaka. Y soy la maga más grande de nuestra generación, Piotr. Haciendo otra serie de sellos con las manos, Rin avanza furiosamente contra la elfa. Una vez más, la elfa alzó la tierra como sushi mientras realizaba otra serie de sellos con las manos antes de saltar por encima de ella y lanzar su rayo contra la chica humana. La heredera se agachó y rodó antes de lanzarse hacia adelante.
Rin realizó una serie de sellos con las manos y las golpeó contra la tierra. El suelo se agrietó y se abrió mientras un mar de enredaderas, ramas y raíces emergía de la tierra. El raro y preciado estilo de madera del clan Senju podría tener propiedades que los elementos de madera comunes no tenían, pero eso no anulaba la fuerza de la tierra y el agua combinadas. Era como si la naturaleza misma se alzara para atacar a la mujer, buscando empalarla con ramas afiladas y dentadas. Piotr le tendió una mano y la oleada de árboles se detuvo. Simplemente, dejaron de moverse. ¿Qué? Rin jadeó sorprendida, con las pupilas temblando. Posiblemente te habría hecho pensar, dijo la mujer con voz monótona, que eso jugaría en mi contra. Ella alzó su espada, y ésta se encendió en llamas. Eres un mago de tercera categoría. Con una llamarada, la madera quedó reducida a restos carbonizados y ennegrecidos. Rin apenas pudo esquivar el ataque de Pirotes, quien se abalanzó sobre ella con su espada. Soltó un grito agudo cuando la hoja atravesó la tela de su ropa y se clavó en su brazo. Usas el poder de la naturaleza sin comprenderlo. Apenas entiendes las fuerzas que invocas. La heredera Tosaka sintió que el aire se le escapaba de los pulmones cuando varias rocas enormes se alzaron del suelo y la golpearon a una velocidad cegadora. La fuerza la lanzó hacia atrás con violencia, estrellándose contra el suelo con un grudido. Rin jadeó, agarrándose las partes magulladas de su cuerpo mientras el dolor la abrumaba. Intentaba mantener la respiración calmada. Luchaba por ponerse de pie con las piernas temblorosas. Esta mujer, este ser no humano, la superaba por completo. Su jutsu era contrarrestado con tal facilidad que resultaba aterrador. ¿Ya terminaste? Piotr sonrió, yo que pensaba que al menos tenías algo de espíritu. A pesar de todo su talento, no servía de nada. Saito seguía fuera de combate, y Kia estaba luchando contra esos monstruos y no podía acudir en su ayuda. Había venido para apoyar a Shirou y a su familia, y ahora necesitaba ser salvada. ¿Cómo pudo deshonrar así el nombre de Tosaka? La ira y la frustración se acumularon a partes iguales, junto con sentimientos de insuficiencia. Una vez le prometió a Esnecio que ayudaría al mundo a recordar el nombre de los Uzumaki, que las artes de su clan no se desvanecerían en las páginas de la historia, que el clan Tosaka sería su amigo hasta el final y que ella estaría a su lado. ¿Ya había fracasado? ¿Acaso esconderse y rezar para que alguien la ayudara era todo para lo que servía? Sintió que Piotr se acercaba, así que redobló sus esfuerzos por calmar su corazón. Pensó en cosas que la relajarían. El jardín de su madre, sus días de estudio con su padre y la hora del té con su hermana. El trabajo de Shirou en la herrería. Por mucho que criticara al idiota por pasar demasiado tiempo en la forja, en realidad le encantaba. Porque en esos momentos, cuando Shirou parecía estar en completa paz consigo mismo, bajo esa inquebrantable concentración y devoción al oficio familiar, había una alegría. Había una completa sensación de libertad. Porque aunque el mundo les hubiera arrebatado tanto a su familia, a su país, no podía arrebatarles esto. No podía arrebatarles el orgullo y el sentido de su herencia. El sonido del martillo golpeando el hierro caliente se convirtió en un recuerdo reconfortante. Transformar trozos de metal en maravillas. Ese era Shirou, su legado como Uzumaki. Y siempre se sentía satisfecho con ello. Gracias a su afán por superarse y forjar armas aún mejores, jamás se sintió decepcionado consigo mismo. Solo necesitaba seguir intentándolo. Al final lo conseguiría. No necesito ser el mejor. Mis espadas no tienen por qué ser las mejores, dijo con naturalidad. Seguiré intentándolo, aunque probablemente nunca lo consiga. Porque estas espadas son la historia de mi clan, porque este oficio nos pertenece, tanto como nosotros le pertenecemos a él. Así que nunca me detendré. Cuando él le sonrió aquella vez, Rin supo que se había enamorado de ese idiota cabezota. Siempre adelante, ¿cómo iba a hacer ella, que se proclamaba amiga de su clan, no hacer lo mismo? Basta de autocompasión. ¿Y qué si su magia aún no era perfecta? ¿Quién es esa mujer arrogante que podía contrarrestarla? Eso no significaba que no fuera a intentarlo. Las etiquetas de sellado se deslizaron de sus mangas y Rin las lanzó al aire. Los trozos de papel se congelaron como si se hubieran adherido al aire. Una especie de círculo de sellado se formó a su alrededor, y las letras se inscribieron sobre una superficie invisible que la rodeaba. Sacó varias joyas y, con unos gestos, las hizo flotar a su alrededor. Las gemas multicolores brillaban intensamente y la elfa entrecerró los ojos.
La energía elemental que las rodeaba estaba sobrecargada. Los sellos amplificaban la energía, captando el éter natural del entorno. ¿Qué estaba haciendo? Rin juntó las manos y formó un gesto como si abriera un barril, cortando 7 colores. Las gemas estallaron y de su interior emergieron 7 brillantes haces de energía pura y concentrada. Rojo, azul, verde, amarillo, negro, blanco y púrpura. El poder elemental ionizado se disparó en corrientes puras, calentando el aire a su paso. Los ojos de Piotr se abrieron de par en par. Energía elemental altamente concentrada en su forma más pura como éter puro, disparada simultáneamente y amplificada por la energía ambiental. Inteligente, pero no es suficiente. Su espada era una mancha borrosa, creando varias capas frente a ella. Cada golpe en el aire dibujaba una letra arcana. Los rayos impactaban sobre su superficie, iluminando a todos como luz reflejada en un espectáculo casi cegador. Buen intento, niño. Gritó el elfo por encima del chirrido de la energía al chocar. Pero no es suficiente, ni de lejos suficiente poder para derribar mis defensas. Entonces, el aire a su alrededor parecía distorsionado. Como si el espacio mismo se estuviera plegando. Sus instintos le gritaban peligro, y Piotr dio un respingo en cuanto una serie de tajos surgieron de la nada y de todas partes. Los golpes de espada atravesaban pliegues en el tejido del espacio a su alrededor. No fue lo suficientemente rápida para evitar varias laceraciones en brazos y piernas. ¡Ay! Gritó de dolor, apenas logrando mantenerse en pie. Su espada se le cayó de la mano. Ahí estaba él, el maldito espadachín humano, espada en mano, con una serie de sellos brillando en el filo. Su hombro aún se estaba curando, pero eso no le impidió atacarla igualmente. «Mono primitivo», exclamó furiosa. Los rayos que chocaban contra su barrera eran demasiado brillantes y ruidosos, y no vio ni oyó a una figura que saltaba por encima de ellos. Solo cuando empezaron a desvanecerse se percató de que la joven maga humana aterrizaba justo delante de ella, con las manos listas para atacar. ¿Qué? Entonces, un puño impactó contra su estómago. Piotr escupió un rastro de baba con un jadeo ahogado. Rin apretó el otro puño y volvió a golpear. Esta vez, Piotr escupió sangre. Cambió su postura a una cata de golpes con la palma de la mano, golpeando repetidamente con ella las distintas aberturas en la postura debilitada de la mujer. Continuó golpeando con furia y determinación, sin atreverse a darle a la mujer la más mínima oportunidad de recuperarse. La carne se oscureció bajo sus golpes. La sangre manaba de la boca y la nariz de Piotr, y los huesos crujían por la paliza. Rin finalizó aplicando una gran cantidad de chakra a su pierna y propinándole una devastadora patada giratoria en la cara de la mujer. Esto la hizo deslizarse por el suelo como una piedrecita rebotando en un estanque, hasta que un árbol finalmente la detuvo. Rin jadeaba, con las extremidades agotadas y doloridas, pero no cedió. Soy Rin Tosaka del país de las joyas. Soy una maga de Goyou-Koku. Amiga de los Uzumaki. He venido a ayudar a que esa familia se reúna, así que no se interpongan en mi camino. Un alivio invadió a Saito, sintiendo cómo sus últimas heridas sanaban, y la bóveda de tierra a su alrededor se derrumbó. Se puso de pie con sorpresa en la mirada, al ver que Rin había acabado con la elfa que yacía en el suelo retorciéndose de dolor, sosteniendo su costado y su espada fuera de su mano. Un rugido de muerte resonó en la zona cuando el último demonio cayó junto a Kia, la sangre infernal en su cuerpo y espada convirtiéndose en cenizas y desvaneciéndose. El Namikaze se acercó rápidamente a Saito, quien pronto llegó junto a Rin, que miró fijamente a Piotr, escupiendo sangre. «Has sido derrotado», declaró el Uzumaki, «ríndete». «Nos contarás todo lo que ha estado haciendo tu secta», declaró Kia mientras el viento soplaba alrededor de su katana. Ante esas palabras, una sonrisa burlona apareció como respuesta, antes de que la mujer de orejas largas desapareciera en un destello de luz. Rin dejó escapar un pequeño gruñido de indignación. Claro que corrió. Uf. Golpeó el suelo con rabia, con las manos en las caleras. Ya no importa mucho, dijo el hombre Uzumaki mirando a sus compañeros, tenemos que llegar rápidamente hasta los demás. De acuerdo, asintió Kia mientras corrían hacia el bosque. XXXXXXXX una risa demente escapó de los labios de Idan, mientras bajaba su nueva guadaña demoníaca hacia su presa. Jamás se había sentido tan vivo en este nuevo y más poderoso cuerpo, bendecido por sus amos.
Ser digno de tal honor llenaba al demente de una alegría desbordante. Su fe y lealtad inquebrantables habían sido recompensadas. Si ese patán de Kakazu aún viviera, se habría deleitado restregándoselo en la cara. Esto es lo que la verdadera fe puede otorgarle a alguien por encima de simples trozos de papel y monedas. Pero aún no es suficiente. Idan lanzó un grito de furia mientras su guadaña atravesaba el pelaje y la piel, haciendo sangrar. La piel de oso del gigante era gruesa, así que la herida no fue tan profunda como podría haber sido. La bestia aulló y retrocedió. Sus gritos le resultaban hilarantes, incitándolo a cortar más profundamente hasta que el músculo quedó seccionado hasta el hueso. Giró su guadaña sobre su cabeza y buscó asestar un fuerte golpe al animal. De repente, una cadena se enroscó alrededor del mango de su ar. El hombre Uzumaki lo miraba fijamente. En su mano, sostenía una cadena enrollada alrededor de sus puños, temblando por el esfuerzo mientras luchaba por apartar su ar. Tonto. Moriría antes de perder su arma de matanza. Claro que no moriría, así que eso nunca sucedería, como pronto descubriría el hombre que en realidad estaba a punto de morir. Entonces el mocoso se abalanzó sobre él y le dio de lleno en la mandíbula. Los huesos se hicieron añicos al dislocársele la mandíbula, y las cadenas se soltaron de su arma mientras salía disparado hacia un árbol. El impacto le rompió más huesos, pero a Idan no le importó. Hacía mucho tiempo que había aprendido a aceptar y amar el dolor. Esto no era más que un contratiempo momentáneo. Maldito seas. Gruñó mientras volvía a colocar su mandíbula en su sitio, y los huesos se soldaron rápidamente. No creas que estás en las grandes ligas solo porque tuviste un golpe de suerte. Entonces un kunai se clavó en su pecho, luego un shuriken, y otro kunai, una y otra vez las armas llovían sobre él, clavándose en diferentes partes de su cuerpo. La más molesta fue el shuriken en su ojo. Malditos cabrones. De repente, el chico volvió a abalanzarse sobre él, esta vez propinándole una patada voladora tremendamente potente en la cara. Esta vez, salió disparado a través del árbol. Su cuello se rompió al atravesarlo. La historia se repitió cuando chocó contra el segundo árbol, y finalmente, su cabeza se desprendió al impactar contra un tercero. Sakura jadeaba al aterrizar, y rápidamente se acercó a Samenosuke antes de examinar a Kumo. Su pata sangraba. La herida no parecía muy profunda, pero sí lo suficiente como para molestarle. Desempacó un juego de vendas y otros artículos médicos y comenzó a trabajar. Sakura le entregó rápidamente un frasco de un líquido rosado que los monos habían tenido la amabilidad de proporcionar. Los clanes animales tenían métodos mucho más avanzados de curación rápida, comparables a tener un buen médico en el campo con solo un trago de esta poción. Vamos, Kuma. Abre bien la boca. Descorchó el frasco y vertió el contenido en su boca. El oso tragó con evidente asco. Sí, me dijeron que sabe mal. Y rápidamente comenzó a vendarle la pata, donde la herida se cerraba lentamente ante sus ojos. Dioses, las pociones curativas eran algo increíble. Samenosuke-san, ¿puedes tenderle una trampa antes de que regrese? El hombre Uzumaki guardó un silencio inusual por un momento antes de que sus siguientes palabras la helaran. Ya está aquí. Soltó un jadeo agudo y oyó el cortante sonido de un arma blanca atravesando la madera. A continuación, se oyeron varios árboles caer al mismo tiempo. Se giró lentamente, y sus ojos color jade se abrieron de horror al ver al demonio de piel azul caminando tranquilamente con su guadaña al hombro y la cabeza sostenida en la otra mano. Espero que no te lo hayas creído de verdad, volvió a apoyar la cabeza sobre su cuello desgarrado, y la carne y el hueso comenzaron a sanar rápidamente, eso me detendría por mucho tiempo. Esto era una locura. ¿Cómo se regeneraba tan rápido? ¿Cómo seguía vivo después de todo el daño que había recibido? Ah, ya lo entienden, dijo el demonio de piel azul con una sonrisa salvaje, mientras se acercaba a ellos con pasos cortos y perezosos, disfrutando de su tensión. Sí, esa expresión en sus rostros, sigan poniéndola, regodeándose en su miedo mientras comprenden que la muerte es inevitable. Samenosuke chasqueó la lengua mientras miraba fijamente, buscando en sus bolsillos algo, cualquier cosa, que pudiera acabar con ese hombre para siempre, pero se estaba quedando sin ideas. El miedo y la sangre, la matanza y la muerte, son los dones de mi Dios, dijo, haciendo girar su guadaña en la mano. Reverencié estas cosas incluso antes de conocer su gloriosa existencia, pero solo al venerarla llegué a comprender la belleza de sus dones. Estás loco, murmuró Sakura con los ojos muy abiertos. Claro que sí. Rió a carcajadas.
soy un fanático en mi adoración. Me desboco en mis juergas por Jasín. Por la mismísima diosa de la guerra. Alabado sea Ishtar, alabado sea el mundo que bautizará con la sangre de sus enemigos. Sus labios se torcieron en una sonrisa macabra. Pero necesita mucha para lograrlo, así que tomaré la tuya. Alégrate, pues qué mayor honor podría haber. Se lanzó hacia adelante, atacando primero a la joven. Chispas brotaron de la guadaña de Idan al rozar el suelo antes de alzarse para partir a su joven adversaria por la mitad. Gruñó al ver cómo el pelirrojo agarraba rápidamente a la chica de cabello rosado, esquivando su espada y lanzando varios cuchillos que se clavaron en su pecho y cabeza. Esto bastó para tambalear al demonio, mientras Samensouke y Sakura se alejaban a una buena distancia, cerca de un Kuma que gruñía. Idan gruñó secamente, mirando fijamente el objeto afilado sobre sus ojos, clavado en su frente y en su corazón. Con la mano libre, se sacó el de la cabeza, ignorando la sangre que brotaba de la herida que pronto se cerró. No puedo morir, pero aún así duelen muchísimo. Gritó mientras sacaba el segundo cuchillo. Este hombre era un bruto. Atacaba sin pensar, sin estrategia alguna, y dejaba que su inmortalidad se encargara de cualquier herida. Al fin y al cabo, sobreviviría a casi cualquier cosa. Pero eso también lo hacía predecible, fácil de evitar y una distracción. Esto era justo lo que necesitaban en ese momento. No podían enfrentarse a él directamente, así que su mejor opción era retroceder por ahora y ganar tiempo suficiente para planear un contraataque. Samenosuke metió la mano en su bolsa y arrojó varias bolas de papel alineadas con etiquetas de sellado. El loco ni siquiera se molestó en esquivarlas, simplemente cortó en pedazos las que estaban a su alcance. Ustedes, pelirrojos y sus pequeñas focas, a menos que puedan preparar algo que mate a un inmortal, realmente no deberían molestarse. Entonces los sellos brillaron y, en lugar de explotar, liberaron una nube de humo púrpura. Idan tosió mientras la nube se hacía más grande y densa, hasta el punto de nublarle la visión. Samenosuke rápidamente hizo retroceder a los demás. Hagan lo que hagan, no inhalen eso, dijo mientras él, Sakura y Kuma se apartaban. Oyeron la tos de Idan cada vez más fuerte y cercana a medida que permanecía más tiempo en la nube. La oscura silueta en su interior se convulsionaba y luchaba bajo el miasma del veneno. Levantó su guadaña y la hizo girar a gran velocidad, arrastrando el humo dentro de un vórtice y dispersando parte del veneno en suspensión. La figura de Idan se hizo visible una vez más cuando el veneno desapareció. Se tambaleaba de un lado a otro, tenía los ojos rojos y tosía sangre. «Maldito, imbécil», exclamó con una tos seca y húmeda, cayendo de rodillas mientras la sangre seguía brotando de su boca. ¿Qué había dentro de esa cosa? Sakura retrocedió. Todas las cosas malas que se me ocurrieron, respondió el pícaro Uzumaki con descaro. Eso nos dará unos minutos. Retrocedamos ahora. La chica de cabello rosado asintió rígidamente. Claro. No tenía sentido quedarse por allí con tanto veneno aún impregnando el aire. Sobre todo si el hombre demonio se recuperaría pronto. Rápidamente, el Uzumaki, el joven y el oso corrieron hacia el bosque, dejando atrás a un demonio con los ojos llorosos, cuyos ojos escocían y ardían horriblemente, mirándolos con el ceño fruncido mientras profería obscenidades incoherentes que su garganta era capaz de articular correctamente en ese momento. XXXXXXXX Sakura ardía de deseo de oxígeno mientras se apoyaba contra un árbol. Por Amaterasu, pensó que había corrido así de duro semanas atrás en la tierra de los árboles. Se secó el sudor de la cara y miró al único adulto que estaba a su lado, junto con el ursino. No podemos regresar con los demás con ese loco pisándonos los talones. No. No podemos, dijo Samenosuke, completamente de acuerdo, mientras él también recuperaba el aliento. Distraídamente, le dio una palmadita en la cabeza a Kuma, mirando en la dirección de donde venían. ¿Tienes algún plan? El hombre soltó una leve risita. Los planes siempre fueron cosa de Saito. Yo soy más de improvisar. Aparte de Saito y Soujiro, la chica de cabello rosa notó que esa era una constante entre la mayoría de los Uzumaki. Por un instante, pensó en el rubio y sus compañeros Uchiha. Su preocupación era tan evidente que el pelirrojo la notó. Lo lograremos, muchacho. Lo sé, es que, normalmente he luchado junto a Naruto y Sasuke desde nuestra primera misión. Nos hemos convertido en un buen equipo del que estoy orgulloso. Es solo que me acostumbré a estar con esos dos. ¿No estás seguro de ti mismo si vas en solitario? Sí. Chilló ella, mientras le daban una palmadita en la cabeza. No te das el crédito que mereces, Sakura.
El tono alegre habitual brillaba por su ausencia en aquel hombre, el pervertido bromista al que ella había llegado a conocer. En su lugar, mostraba una expresión de aliento y determinación. Sakura frunció los labios antes de entreabrirlos con un suspiro. Me hice más fuerte para alcanzarlos, para aportar mi granito de arena, para demostrarme que no era inútil. Y en cada gran batalla en la que hemos participado, ellos dos siempre han estado a mi lado, luchando en equipo. Yo, supongo que no sé cómo me las arreglaré sola. Oye, te entiendo, dijo Samenosuke con voz comprensiva, como si comprendiera perfectamente por lo que estaba pasando. Crecí huyendo, Lin, Saito y su esposa Maya. Todos dependíamos constantemente los unos de los otros para sobrevivir, pero con el tiempo, al crecer, tuvimos que actuar de forma independiente a veces, para contribuir a la seguridad de los demás. Añadió, mirando por encima del hombro y guardando silencio un instante, intentando percibir alguna señal de la presencia del demonio. Haces lo mejor que puedes y esperas que sea suficiente. Sakura lo miró fijamente por un momento. Todos ustedes son tan talentosos, y sin embargo tuvieron que aprender por su cuenta, manteniendo un perfil bajo. Eso, no debió ser fácil, no respondió el hombre de pelo largo. Solo teníamos pergaminos y las instrucciones que nos dieron nuestros mayores, aún frescas en nuestra memoria. Tuvimos que partir de ahí e ir aprendiendo sobre la marcha. Tuvimos la suerte de encontrarnos con gente en el camino que con gusto nos enseñó lo que sabía. Saito y Maya aprendieron a usar la espada no solo de los escritos que nos dejó Uzu, sino también de un hombre llamado Sakonji Urokodaki. Creo que he oído hablar de él de pasada, dijo Sakura mientras se acercaba a examinar la herida de Kuma. Por suerte, la poción ya había hecho efecto. Un herrero y maestro de la espada. Y un auténtico cascarrabias. Exclamó Samenosuke riendo. Empezó a rebuscar en sus bolsas, revisando sus etiquetas de sellado y otras herramientas. Ese veneno que preparé solo lo detendrá un momento. Necesito algo más fuerte para al menos dejarlo fuera de combate un buen rato, el suficiente para que podamos reunirnos con los demás. Bueno, si no puedes vencerlos, bombardéalos, como siempre digo. ¿Cuánta potencia de fuego llevas? Hay suficiente para arrasar una buena hectárea, pero me temo que eso solo atraerá más atención hacia nosotros. Quizás me quede con estos. Sospecho que usted tiene antecedentes penales en algunos países. Hizo una pausa y dijo, bueno, sí, pero no por las razones que usted piensa. Kuma se erizó cuando Sakura terminó de inspeccionarlo, lamiéndole la mejilla en señal de agradecimiento. Ella sonrió y le acarició la cabeza grande y peluda. Ustedes, los Uzumaki, son muy tranquilos, ¿saben? Lo llevamos en la sangre, dijo encogiéndose de hombros, mientras conectaba unas etiquetas explosivas a unos kunai. Siento envidia, sinceramente. ¿Cómo puedes vivir sin miedo, sin importar la situación? En ese momento, Samenosuke se detuvo y miró a la joven de cabello rosa. Sakura, tengo miedo. Ella lo miró fijamente. Tengo miedo por mi familia, tengo miedo por mi vida y tengo miedo de que te pase algo a ti también, dijo Samenosuke con una sorprendente severidad. ¿Cómo no voy a tenerlo? Todo esto es una locura. Su boca se abrió y se cerró varias veces. Lo escondes bien. No lo estoy ocultando, dijo encogiéndose de hombros. Elijo actuar a pesar de ese miedo. Eso suena muy a algo típico de los Uzumaki, incluso Naruto lo haría. Sakura le devolvió la sonrisa con una sonrisa nerviosa. Gracias. Nunca imaginé que pudieras ser tan alentador. Tengo mis momentos. Ambos guardan silencio mientras Kuma gruñe. Los tres oyeron los fuertes improperios de Idan, que ahora empieza a acercarse. Bueno, no podemos matar al bastardo. Pero tal vez podamos ralentizarlo. Los ojos de la chica de cabello rosa se iluminaron antes de volverse verdes. Tengo una idea, pero podría ser un poco sangrienta. Samenosuke arqueó una ceja. Idan gruñó y gimió, los efectos del veneno de ese bastardo finalmente comenzaban a desvanecerse. Oh, voy a arrancarle la piel a ese hijo de puta lentamente por esto. Siseó, frotándose los ojos con la mano libre, haré una alfombra de piel con ese maldito oso y cortaré en pedazos a esa pequeña perra de pelo rosa. A pesar de sus pensamientos sobre matar al trío, sus orejas movieron cuando se giró mientras 4 kunai volaban y se clavaban en su pecho. Idan parecía más molesto que dolor real. ¿No me oyeron la primera vez, idiotas? Yo. Las palabras que iba a decir murieron en su garganta al no ver las etiquetas de los kunai encenderse y prenderle fuego en una enorme explosión.
La explosión lo lanzó hacia atrás con un gran agujero en la parte superior de su torso. ¡Ay! El demente demoníaco gimió, tirado en el suelo antes de incorporarse. Gruñó cuando otra ronda de kunai con etiquetas explosivas se disparó. ¡Oh, váyanse a la mierda! Rugió antes de ser lanzado por los aires por otra explosión. Entre los árboles, Sakura se mantuvo concentrada junto a Samenosuke, quien preparaba más kunai. Es predecible, pero implacable. Hay que mantener la presión sobre un tipo como este. Me quedan algunas etiquetas más. Pero como ya dije, si subo más, probablemente tendremos más problemas. La chica de cabello rosa negó con la cabeza. Solo necesitamos esto, y luego podremos continuar con el resto del plan. El plan era simple, extremadamente directo y contundente. Pero Idan era un bruto, un maníaco sediento de sangre más interesado en divertirse que en cumplir con su cometido. Así que, a pesar de su inmortalidad y fuerza, precisamente lo que lo hacía tan peligroso, también lo hacía predecible y fácil de neutralizar. No intentó evadir. Simplemente dejó que su cuerpo siguiera sufriendo daño, incluso si se regeneraba, lo que le costó tiempo y lo dejó mucho más vulnerable. Si el hombre dispusiera de otras técnicas útiles o estuviera más interesado en cambiar de estrategia, en pensar en lugar de abrirse paso a golpes en la pelea, la situación sería mucho más grave. Así pues, Samenosuke y Sakura tuvieron que distraerlo, debilitarlo y seguir atacándolo hasta que su regeneración fuera demasiado lenta como para que pudiera volver a la lucha propiamente dicha. Por ello, Samenosuke siguió lanzando sus proyectiles con precisión quirúrgica, dejando que los explosivos que contenían desgastaran al maníaco. Dos kunai se clavaron en el brazo de Idan, que empuñaba la guadaña, y luego explotaron, arrancándole el brazo de un salto. ¡Aguk! Gritó de dolor y rabia mientras la guadaña caía con él, mirando fijamente la dirección de donde provenían los proyectiles. Haré un abrigo con tu piel. Samenosuke volteó un pergamino que tenía en la mano. Lo siento, Kuma. Lanzó el pergamino al aire y luego hizo un sello de medio carnero. Libera. Idan observó cómo el pergamino, volando muy por encima de él, desataba su contenido. Un enorme oso emergió de una bocanada de humo, cayendo directamente hacia él. El maldito. Kuma cayó sobre el hombre y lo atacó brutalmente. Le mordió profundamente el cuello y lo sacudió de un lado a otro como si fuera un muñeco de trapo. Idan gimió y luchó contra el dolor, golpeando con su brazo restante la cabeza del oso, intentando liberarse. Incluso con su fuerza demoníaca, esto resultó ser un desafío, sobre todo tras la pérdida de su otro brazo. Entonces sintió que algo le agarraba las piernas y vio a la mocosa de pelo rosa mirándolo con furia. Tiró de sus extremidades una vez más con mucha más fuerza de la que debería tener una niña. Entonces el oso empezó a tirar. Sus huesos comenzaron a crujir. Oh, no te atrevas a. Luego lo despedazaron. Era una escena espantosa, del tipo que incluso Samenosuke, quien había presenciado tragedias horribles en su juventud, se estremeció y apartó la mirada por un instante. La carne se desgarraba y las extremidades se arrancaban de una forma que solo una chica con fuerza sobrehumana y un oso grande y poderoso podrían lograr. A pesar de la tolerancia del hombre al dolor y su capacidad de curación rápida, no había otra opción una vez que los dos lo atraparon. Sobre todo cuando Kuma le clavó las fauces, desgarrando su carne. El resultado fue un desastre. Samenosuke tuvo que esquivar trozos de extremidades y otras partes del cuerpo, más blandas, esparcidas por el suelo. El hocico y las garras de Kuma goteaban sangre, ya que habían estado dentro del hombre demonio. Sakura, en cambio, parecía salida de una película de terror, cubierta de pies a cabeza con salpicaduras de sangre. Respiraba hondo con la mirada perdida en el vacío. ¿Estás bien?, le preguntó con dulzura. Ella asintió rígidamente, sin decirle una palabra. Puedes soltar eso, dijo lentamente, señalando su mano, que en ese momento sostenía otra mano. Ella lo dejó caer rápidamente al suelo. Luego vomitó. Samenosuke al menos la sostuvo del cabello por un momento y le dio unas palmaditas reconfortantes en la espalda. Lo siento, tenías que hacer esto. Sakura gimió, secándose la barbilla. Solo yo podía ayudar a Kuma, Samenosuke asintió, observando al oso, que parecía bastante tranquilo tras el desmembramiento. Kuma, no te lamas. Es asqueroso. El oso resopló. Un gruñido furioso llamó su atención. Samenosuke dirigió su mirada a la cabeza del demonio azul.
Inclinándose hacia un lado sobre la hierba, lo único que pudo hacer fue apretar y aflojar la mandíbula en un vano intento de mover su cabeza cercenada. Otra vez no. Maldita sea. Maldijo, y Samenosuke estaba seguro de que estaría temblando de rabia si pudiera. ¿Crees que esto me va a detener? Me recompondré. Samenosuke observó con indiferencia cómo un brazo amputado se arrastraba lentamente hacia la cabeza, tras lo cual arrojó un kunai y clavó la mano en el suelo. ¿Y cuánto tiempo te llevará eso? Idan profirió una serie de obscenidades. Sí, ya me lo imaginaba. Eres prácticamente inmortal a menos que reduzcamos tu cuerpo a cenizas. Bueno, no creo que podamos lograrlo ahora mismo, así que esta es la mejor alternativa. Voy a beberme tu alma. ¿Con qué estómago? El Uzumaki se encogió de hombros. Bueno, ha sido divertido, pero tenemos que volver con nuestros amigos, así que, Idan alzó la vista al otro hombre que retrocedía unos pasos, alejándose del adolescente aún enfermo y del oso. Golpeando el suelo con el pie derecho, como ya había visto en Kakazu, exclamó. No. Samenosuke se lanzó rápidamente hacia adelante con su bota, golpeando la cabeza cercenada del demonio y lanzándola por los aires. ¡Hijo de puta! La Rosetta tosió los últimos restos de su almuerzo, más pálida de lo habitual pero aún firme. Observó la cabeza de Idan volar por los aires, y las maldiciones pronto se desvanecieron con la distancia. Creo que lo tenemos, su voz era temblorosa e irregular. Kuma olfateó el torso inmóvil de Idan. Sus ojos color jade se examinaron con un escalofrío de disgusto. Voy a necesitar un buen baño. Sí, quizás dos. Entonces, bromeó el hombre de Uzu con jovialidad, ¿qué opinas de tu primer desmembramiento? Haruno lanzó una mirada inexpresiva. XXXXXXXX todos nacemos en la sangre, decían los Ichimonji. Nacías gritando y cubierto de sangre desde el vientre materno, un comienzo violento para una vida violenta. Criaban a sus jóvenes para que fueran las armas que estaban destinados a ser, para que pusieran a prueba su temple contra cualquier enemigo, mortal o demonio. Aceptaban el desafío con una sonrisa en el rostro y una espada en la mano. Caer en batalla era el final más glorioso de todos. Buscaban enemigos cada vez más peligrosos a través de las eras. Los poderosos y sabios Senju, los implacables y astutos Uchiha, y los resistentes y antiguos Uzumaki. El suyo era un clan que no necesitaba amigos. Solo necesitaba enemigos. Monstruos, así los llamaban todos. No lo entendían, y no podían ver la belleza en el derramamiento de sangre como ellos. Los Kaguya lo comprendieron. Los manipuladores de huesos eran sus parientes espirituales. Veían el mundo como ellos. Se habían enfrentado con frecuencia y se habían masacrado sin piedad a lo largo de las eras. Sus magníficas danzas de huesos eran un espectáculo digno de contemplar, y por eso les devolvieron el favor con sus despiadadas demostraciones de artes marciales. Entonces, los Kaguya murieron. Y los Ichimonji sintieron un vacío en sus corazones. Fue cruel que un enemigo amado cayera y jamás volviera a levantarse. El final de Kaguya fue glorioso, pero el mundo quedó empobrecido. Una experiencia tan traumática dejó a muchos Ichimonji vagando sin rumbo, buscando desesperadamente enemigos que llenaran el vacío en sus corazones, alguien con quien pudieran encontrarse en la batalla y que les diera una razón para vivir. Los Ichimonji modernos habían nacido en la época equivocada, pues era mucho más fácil encontrar a sus amados enemigos eternos en un tiempo en que todos se masacraban sin piedad. Katsura creció escuchando relatos del período Sengoku y las guerras de clanes shinobi. Le dolía el corazón saber que jamás se encontraría en esos campos de cadáveres como sus antepasados. A los 5 años ya había derramado sangre. A los 6, ya había matado a su primer hombre. A los 7, empezó a comprender qué era lo que realmente impulsaba a su clan. Katsura era una orgullosa Ichimonji, y como todas ellas, buscaría a ese enemigo que pudiera saciar su sed insaciable. Un enemigo poderoso no solo en destreza en la batalla, sino también en voluntad. Y ese fatídico día, la encontró. Descendiente ilustre de los Uzumaki. Hija única del Uzukage Daisuke de la Llama y nieta de la sabia dragón Tsukiko. El linaje del distinguido remolino era muy respetado incluso entre los Ichimonji. Las historias que había oído sobre sus parientes que tuvieron el honor de enfrentarse y morir contra enemigos tan poderosos eran una gloria que pocos alcanzaban. Kusina, su preciosa Kusina no decepcionó. Oh, el cuerpo de Katsura temblaba cada vez que recordaba su primera pelea.
Cómo se le aceleró el corazón cuando sus espadas se encontraron por primera vez. Katsura, cubierta de sangre y vísceras de una misión anterior, se topó con un grupo de shinobi de la aldea de la hoja liderados por aquella magnífica criatura que luchó contra ella con tal intensidad y fuerza de voluntad que encendió su alma. Ella era increíble. Una combinación perfecta de fuerza y velocidad, astucia y conocimiento, que empleaba al máximo, aprovechando al máximo todas sus habilidades, una hermosa esgrima y un magnífico conocimiento de los sellos para contrarrestar la maestría salvaje y los implacables ataques de Katsura. Nunca cedió ni un ápice. Una voluntad de hierro, un espíritu indomable. Katsura se enamoró. Un día la perdió. Nunca pudo despedirse, nunca pudo atravesarle el corazón con su espada, nunca pudo morir a manos de Kusina. Pero ahora ella había regresado. Ella había vuelto. Sus reencuentros fortuitos casi llevaron a Ichimonji al clímax. Cada vez que Kusina escapaba, Katsura solo ansiaba volver a verla una y otra vez. La forma en que su corazón se aceleraba, su sangre corría a toda velocidad y el ardor entre sus muslos la consumía con solo ver a esa mujer, la llevaban a la lujuria más pura. Seguir luchando contra ella. Finalmente, devastarla. Tenerla completamente en mente, cuerpo, corazón y alma. Kusina había regresado con ella. Ella podía luchar contra ella. Y otra vez. Y otra vez. Un rayo brotó de su cuerpo mientras luchaba contra la dragona, su obstáculo para enfrentarse a Kusina. Era poderosa, pero no era su amada pelirroja. No era esa mujer torbellino. Podía disfrutar de la lucha, pero su corazón no estaba en ella. No, su corazón estaba con Kusina. Solo con ella. Siempre con ella. Su corazón latía como un tambor de guerra dentro de su pecho, haciendo que su sangre hirviera. Sus músculos se tensaron, ondulando bajo su spandex mientras luchaba contra las afiladas garras metálicas y su espada. Los ojos de la mujer dragón se abrieron de par en par al sentir la creciente presión de la espada de Katsura, el repentino aumento de fuerza, la forma en que su spandex emitía un sonido de cuero estirándose acompañado por los sonidos húmedos de la carne moviéndose, con los brazos, normalmente ágiles, de Ichimonji aumentando repentinamente de masa a medida que sus músculos se expandían, su torso transformándose y ensanchándose. El dragón transformado retrocedió, mirando fijamente a los ojos de Katsura. Ya veo, te modificaron. Katsura sonrió, sus incisivos ahora afilados como navajas mientras el índigo de su iris parecía brillar. Sus brazos se retorcían, ondulando y moviéndose bajo sus mangas ajustadas como agua que fluye, endureciéndose hasta convertirse en nudos musculares tensos. Las protecciones de los brazos se agrietaron y el spandex de sus mangas se rasgó en amplias laceraciones, dejando al descubierto una piel demasiado tensa y repleta de venas palpitantes. Al instante siguiente, el cuerpo de Katsura volvió a la normalidad. Ichimonji respiró con dificultad, con el rostro sonrojado. Ups. Eso iba dirigido a mi preciada Kusi-chan. Kamiko lanzó una mirada fulminante. Tendrás que pasar por encima de mí. Y te arrastraré al infierno antes de que te atrevas a acercarte a mi primo. Entonces bailemos XXXXXXXXX. Tamamo lanzaba bolas de fuego contra los muertos vivientes que se tambaleaban, con las colas y las manos, mientras un gruñido escapaba de sus labios. Esto se está volviendo irritante. Gran parte de su frustración se debía a que aún no había descubierto al nigromante oculto. Cada vez que se acercaba, la persona desaparecía rápidamente antes de ser localizada. La espada de Yugao cortaba la carne en descomposición mientras su compañera babuina, Fen Yongzen, o Fen para abreviar, la protegía de cualquier emboscada. Ese bastardo no puede esconderse para siempre. Lo encontraremos. Exclamó el Ambu con determinación. Esquivando la hoja de una naginata, Soujiro paró rápidamente y abatió su espada sobre el cadáver de un samurái. Su expresión normalmente tranquila, la que siempre había mostrado incluso durante la invasión de la arena y el sonido, Yenanei, ahora brillaba con una mirada firme y penetrante. Profanar a los muertos de una manera tan profana, no solo a estos guerreros humanos. Solo eso hizo que el joven Uzumaki sintiera un ardor intenso en su corazón. Pero ese ardor se intensificó al ver a varios camaradas simios que los acompañaban en esta misión. Cayeron en batalla para ayudarlos a salvar a un valioso miembro del clan Uzumaki. Ahora, este profanador los usaba como marionetas. Entre las sombras del bosque que rodeaba al grupo que luchaba, se encontraba el nigromante enmascarado y encapuchado.
Una pura diversión brillaba en sus ojos color ámbar. Un golpe con el bastón hizo sonar los anillos de las puntas circulares, y se lanzaron más hechizos malignos. Más cuerpos se unieron a la contienda, algunos muertos hacía mucho tiempo y enterrados años atrás, otros despojados de sus huesos por el festín de Kurokiba, o los monos caídos que fueron convertidos en marionetas. Soujiro había presenciado tragedia tras tragedia, horrores tanto sutiles como depravados. Su conciencia jamás le permitía olvidar el sufrimiento, a las personas inocentes que pagaron el precio de la ambición y la crueldad ajenas. Los monos habían venido a ayudarlos porque eran sus amigos. No solo rescataban a un sabio poderoso, sino que estaban allí para reunir a su familia. No era justo que murieran para mantenerlos a salvo, y que sus cuerpos fueran profanados como recompensa. Soujiro siempre era tranquilo en sus pensamientos. Había experimentado indignación contra Aner y una justa determinación contra la tierra de los árboles, pero ese día, realmente sentía ira. Olas impetuosas brotaban de su espada mientras cortaban la carne de los no muertos. No dudaba ni con humanos ni con monos. Ahora solo eran marionetas, ya no personas. Les habían arrebatado su dignidad junto con sus vidas, así que lo único que podía hacer era concederles una última misericordia. El zapato de plataforma de Tamamo aplastó el cráneo de uno de los no muertos con la fuerza suficiente para enterrarlo. Con un chasquido de dedos, prendió fuego a un cadáver. Su cola, reluciente de chakra, creció exponencialmente y apartó a 3 samuráis en descomposición como si fueran muñecos. Mantuvo su agudo olfato en alto, intentando captar el rastro del nigromante. Una tarea difícil considerando el alto nivel de descomposición a su alrededor, causado por todos los cadáveres que se movían sin control. Sus instintos de zorro tenían dificultades para localizarlos. Pero, por suerte, no era una simple zorra. Era mitad kitsune, no tenía puntos de chakra y todo su cuerpo era un gigantesco organismo de chakra fluido. Esto la hacía estar completamente conectada con el chakra del mundo que la rodeaba. El de la naturaleza y el de las personas. Era como una mezcla de olor y visión, algo que los sentidos normales no podían percibir. Pero el medio kitsune lo sintió, un rastro que se extendía desde los no muertos hasta lo profundo del bosque, desembocando en una figura que emanaba un miasma de magia oscura y enfermiza. Allá. La cola de Tamamo se movió en un arco, y desde su punta dejó un rastro de fuego azul que se concentró en orbes que flotaban a su alrededor. Los orbes brillaban con una luz azul mística, una técnica más avanzada que el ninjutsu humano común, puro misticismo creado por ella gracias a su naturaleza de medio kitsune, algo que le resultaba tan natural como respirar. Los orbes eran fuego espiritual puro, del tipo que los kitsune podían conjurar, un fuego capaz de quemar incluso lo espiritual. Con un gesto de la mano y un grito de guerra, lanzó las llamas espirituales a gran velocidad. No se movieron en línea recta, sino que describieron diversos arcos, rodeando los árboles hasta alcanzar su verdadero objetivo. La fuente del sonido, ese hedor nauseabundo de magia negra. El nigromante encapuchado dejó escapar un breve jadeo de sorpresa y rápidamente saltó de detrás de su escondite. Las bolas de fuego impactaron contra el árbol y lo consumieron rápidamente en un voraz infierno azul, incendiando la zona circundante y bañando el terreno con una brillante luz azul. El árbol humeante sirvió de faro en la noche. Ahí están. Gritó Feng. El babuino ahuecó el hocico y mostró sus colmillos. Varios monos saltaron por encima de los árboles persiguiendo al nigromante, ahora descubierto, con la intención de despedazarlos por profanar los cuerpos de sus congéneres. El hechicero golpeó su bastón, haciendo que los anillos vibraran con un eco metálico. Los cadáveres animados se congelaron, luego convulsionaron y, finalmente, fueron destrozados en una carnicería. Yugao jadeó ante la espantosa visión, los ojos de Soujiro se abrieron de par en par y Tamamo lanzó un aullido parecido al de un zorro mientras cientos y cientos de huesos volaban por el aire a gran velocidad. Una ola de costillas, fémures, articulaciones, cráneos y más se congregó alrededor de la figura despojada, no solo de los muertos vivientes, sino también del suelo mismo. Los huesos brotaron como rocas dentadas en un crecimiento macabro hasta que también estos volaron alrededor del hechicero, creando una cubierta protectora mientras un cementerio entero de huesos se convertía en una nube sólida. El nigromante sujetó su báculo con ambas manos y lo hizo girar, ordenando a los huesos que se movieran al unísono. Los monos fueron arrojados hacia atrás por la onda expansiva de aquella enorme masa que impactó contra ellos. La figura enmascarada soltó una risita.
Puede que me hayáis encontrado, pero ninguno de vosotros puede detenerme. Declaró el nigromante con un tono andrógino. Soy el cantor de tumbas. Y todos vosotros os convertiréis en mis esclavos mientras vuestras almas son sacrificadas a nuestra diosa. Fen y los demás monos vivos lanzaron gritos de dolor al estrellarse contra árboles o grandes rocas. Esquiven. Ordenó Yugao mientras la oleada de huesos se acercaba a ella, a Tamamo y a Soujiro. El trío se dispersó, evitando ser alcanzados por los huesos. Pero no pudieron detenerse, pues los huesos los perseguían a una velocidad aterradora. Gruñendo, Fen se puso de pie, escupiendo sangre. La rabia brillaba en sus ojos junto a los de sus compañeros primates antes de arremeter de nuevo contra Gravesinger. La figura enmascarada los miró, ajustó su bastón y una oleada de huesos se lanzó contra los monos. El babuino veterano saltó y esquivó los huesos junto con sus compañeros, rugiendo de rabia y odio. El báculo de Gravesinger resplandeció antes de clavarlo en el suelo. Varias manos gigantes, etéreas y esqueléticas surgieron de la tierra para agarrar y aplastar a los simios. Debéis alegraros, simios. Os uniréis a vuestros camaradas como el alimento divino de nuestra diosa. Fen rugió con pura furia, mostrando sus colmillos. Voy a arrancarte las extremidades. Saltando entre los árboles, Yugao mantuvo su ritmo rápido para esquivar los huesos mientras buscaba una oportunidad para acabar con esa profanadora de muertos. Sus ojos castaños brillaron al ver la espalda expuesta de su enemiga. Con la velocidad del rayo, la Ambu se lanzó contra su objetivo con la espada lista para atacar. Sin embargo, en lugar de atravesar a Gravesinger, su katana fue desviada por una barrera invisible. La nigromante miró hacia atrás. No me subestimes, muchacha. El extremo del bastón golpeó el suelo, y una oleada de fuerza telequinética lanzó a Yugao. Rápidamente recuperó el equilibrio al aterrizar, y alzó la vista para ver una ola de huesos descendiendo sobre ella. La Ambu hizo girar su espada antes de pasar dos dedos por los bordes. El trabajo magistral de su sensei brilló sobre el metal mientras una serie de kanji se manifestaban y envolvían la espada en rápidas corrientes de aire. Yugao lanzó un grito de guerra y blandió su espada contra la masa de huesos que se aproximaba. Una ráfaga de viento huracanado salió disparada de la hoja, dispersando los fragmentos más pequeños y débiles y haciendo pedazos los más grandes, creando un hueco en la ola de huesos que intentaba caer sobre ella. Esta se extendió a los lados, intentando rodearla, pero Yugao siguió blandiendo sus espadas en todas direcciones, soplando y cortando los huesos. Soujiro y Tamamo saltaron desde el otro lado de la pelea. Talismanes se deslizaron de las mangas de los kitsune y los arrojaron a las manos etéreas, agarrando a sus aliados monos, haciéndolos desaparecer al contacto. Una ola de fragmentos de hueso resonó mientras se elevaba cada vez más, cerniéndose sobre ellos. Soujiro tomó aire y el agua cubrió su espada. Un chorro de líquido a alta presión fue seguido por el golpe de su arma, cortando la ola por la mitad. Tamamo extendió sus brazos y los movió en un arco, energía verde brillante se concentró en sus palmas antes de girar todo su cuerpo, enviando una ola de viento que dispersó los miles de fragmentos de hueso. Gravesinger alzó su báculo y agitó un brazo, haciendo que los huesos flotaran a gran velocidad a su alrededor, convirtiéndose en un macabro torbellino. Cantó en una lengua sobrenatural mientras una energía oscura y enfermiza se acumulaba a su alrededor. Fen mostró los dientes. Están preparando un gran hechizo. Están a punto de invocar algo grande. Córtale el paso. Los monos saltaron sobre el nigromante, pero les resultó casi imposible encontrar una abertura, ya que los huesos giraban a gran velocidad, formando una tormenta devastadora que los haría pedazos. Necesitamos más potencia de fuego. Rugió Fen al mando, fuegos de la formación Sandy. Se oyeron aullidos y gritos de aprobación, y los monos se colocaron alrededor de la creciente tormenta de magia negra. Realizaron varios gestos con las manos antes de aplaudir simultáneamente, tomando respiraciones profundas que casi les inflaron el torso. Luego, lanzaron chorros de fuego desde sus fauces en todas direcciones contra la defensa ósea del nigromante. Gravesinger se rió burlonamente. La magia amateur no es nada comparada con la de alguien verdaderamente dotado de conocimientos arcanos. Llamas azules destrozaron los huesos alrededor de Yugao, quien jadeó con leve cansancio. Tamamo y Soujiro se acercaron, protegiéndolas de cualquier fragmento de hueso que pudiera salir disparado. Una llama dorada cubrió la mano del kitsune, y al colocarla sobre el hombro de la mujer Ambu, la mujer de cabello morado sintió que su cansancio se desvanecía, asintiendo agradecida.
Tenemos que encontrar una oportunidad y matar a este bastardo, bromeó Yugao, secándose el sudor de la frente. Esos huesos y esa barrera mágica lo hacen bastante difícil, dijo Soujiro. Tamamo negó con la cabeza. Nada es imposible, primita. Y si no encontramos una oportunidad, la crearemos. Su sonrisa burlona atrajo la atención de los otros dos. Enséñame tus espadas, por favor. Tengo una idea y necesito llegar hasta Fen y los demás. Los dos observaron cómo se formaban símbolos arcanos en sus espadas, y una llama azul pronto las cubrió. Tras soltarlas, Tamamo les hizo un gesto de aprobación con el pulgar antes de saltar para ayudar a Fen. Soujiro miró a Yugao. ¿Dijo cuál era su plan? La anciana dejó escapar un suspiro. Ya lo resolveremos. Hola. La risa continuó desde el nigromante enmascarado hasta que vio a la chica Kitsune unirse a los monos. Demuestras cierta habilidad, pero estás lejos de ser mi igual. Tamamo no replicó. Sus colas se alzaron y aparecieron llamas azules en las puntas. Al juntar las manos, estas pronto se cubrieron de llamas. ¡Qué ego para una maga que se esconde tras una máscara y solo lanza huesos como si fueran un truco de magia! Sonrió con sorna al ver la mirada fulminante de Gravesinger. Cosecharé vuestras almas. Encantador, dijo la chica zorro antes de dirigirse hacia el continuo torrente de fuego del mono. Las manos de Tamamo giraban en un arco, sus dedos formando gestos que no eran exactamente señas, pero sí bastante similares. La energía del ambiente a su alrededor se concentró sobre su cabeza, una acumulación de poder miasmático compuesta de puras maldiciones y maledicencias, alimentándose de la misma toxicidad en la que el nigromante había sumido la zona. Creció hasta convertirse en una esfera del doble de su tamaño, un orbe oscuro lleno de magia maldita, energía dañina pura en su estado más puro. Alzó ambas manos y, sin tocarla, dirigió sus movimientos. Jujutsu. Imari. La esfera púrpura oscura descendió sobre la defensa arremolinada de huesos flotantes e impactó contra ellos con una fuerza atronadora. Uniéndose a las corrientes de fuego sostenidas por los monos, la esfera detonó con una violenta explosión de fuego furioso y poderosa energía malévola. La explosión destrozó e incineró los huesos a su alrededor y los lanzó a gran velocidad, dejando al nigromante completamente desprotegido. Urk. Gravesinger dejó escapar un sonido ahogado en voz baja, atónito ante la demostración de poder que había logrado romper su arsenal de innumerables huesos. «Vete», gritó Tamamo. Yugao y Soujiro se movieron con rapidez, colocándose a ambos lados del nigromante. La velocidad de Yugao era tal que parecía dejar una estela de imágenes residuales a su paso, con el susurro de las hojas siguiéndola de cerca. El joven espadachín y la maestra espadachina prepararon sus espadas y se lanzaron al ataque simultáneamente. Acero al rojo vivo chocaba contra cada lado del nigromante. Los ojos de Gravesinger se abrieron desesperados al ver que su barrera centelleaba, crepitando bajo el fuego azul mágico que recubría las espadas. La fuerza invisible no se resquebrajó, sino que fue cortada, y el fuego místico la debilitó lo suficiente como para que las hojas impregnadas de chakra la atravesaran. Esperar. 2 cuchillas les cortaron el cuello. Soujiro y Yugao se lanzaron hacia adelante hasta quedar de nuevo en lados opuestos del campo, dejando un rastro de sangre tras sus golpes. Por un instante, todo quedó en silencio. Nadie se movió. Y entonces la cabeza del nigromante cayó de sus hombros. En cuestión de segundos, los huesos que flotaban en el aire cayeron amontonados junto al cuerpo de Gravesinger. Tamamo resopló con fuerza. Bueno, eso sí que fue un buen ejercicio. Su intento de mostrarse animada no se reflejó en su tono, al ver a Fen y a los demás monos acercándose a los huesos de sus compañeros caídos. Las llamas de las espadas de Soujiro y Yugao pronto se extinguieron. Tras envainarlas, se acercaron a Fen, que recogía los huesos. Lamento que esto haya sucedido, dijo el Enbu con remordimiento. No hace falta que te disculpes, Yugao Uzuki, dijo el viejo babuino. Todos conocíamos los riesgos y aún así nos ofrecimos como voluntarios porque la causa es justa. No se arrepintieron, y nosotros tampoco. Serán enterrados como héroes cuando regresemos. Soujiro ofreció una breve oración a los caídos antes de que todos sintieran que la zona temblaba violentamente en dirección a donde estaba Meiwi. Vio un renovado temor reflejarse en el rostro de su primo. ¿Sabes contra quién está luchando el gran Uma? Alguien que debería estar muerto. Tamamo se estremeció al recordar todas las historias que el clan Zorro contaba sobre las 3 grandes calamidades de Japón. Tenemos que ir a por los demás ahora.
XXXXXXX el suelo se abrió en llamas hacia el cielo, y Gamabunta gimió de dolor al ser lanzado por Dragón Manda con la inmensa fuerza de su recién adquirida potencia. Heridas recientes y sangre cubrían el cuerpo del jefe de los sapos, quien luchó por incorporarse antes de que sus peligrosos sentidos le gritaran. Alzando la vista, rodó rápidamente para esquivar a Genryu, que caía al suelo, creando un cráter aún mayor que el anterior. El dragón plateado tosió, gimió y se levantó. Se ha vuelto mucho más fuerte, mierda. Exclamó Gamabunta antes de gemir de dolor, sujetándose el costado. Pronto, la irritación se reflejó en su rostro, mientras miraba hacia arriba, oyendo y viendo a Amanda reír. La antigua serpiente, ahora convertida en risa de dragón, cesó pronto antes de desatar un torrente de llamas desde sus fauces. Los respectivos jefes superaron el dolor para evitar el fuego que caía sobre ellos. Genryu rugió de furia, alzando el vuelo para enfrentarse a su antiguo enemigo, quien recibió su embestida. La sonrisa salvaje en los labios de Manda no desapareció mientras ambos se enroscaban, sus garras clavándose en sus escamas, sus afilados dientes intentando desgarrar la garganta del otro. Sin embargo, Gamabunta y Genryu quedaron atónitos cuando Manda superó al dragón plateado con pura velocidad y fuerza. Un rugido de dolor resonó en la zona cuando los dientes de la antigua serpiente se clavaron en el cuello del jefe dragón y comenzaron a girar, desenrollándolos a ambos. Al darse cuenta de que Manda estaba intentando, al mismo tiempo, romperle la cabeza al amigo de su viejo camarada y arrancársela, respiró hondo y pronto lanzó una esfera de poder de agua pura como una bala. Los nuevos ojos del dragón púrpura detectaron el proyectil y rápidamente soltó a su antiguo enemigo para evitar el ataque del jefe sapo. Las heridas de Genryu esparcieron un ligero carmesí mientras caía a gran velocidad hacia la tierra. Agarrando su tanto, Gamabunta saltó por los aires. Serpiente o dragón, me da igual. De todas formas, te haré una cartera. Siéntete libre de probar, Bunta. Rugió Manda, volando hacia el sapo saltarín. Lo que no devore de ti, me lo llevaré a tus parientes en el monte Mimboku antes de matarlos a todos. Genryu gimió de dolor y volvió a estrellarse contra la tierra. Siseando de dolor por las heridas en su cuello, se sacudió el polvo y alzó la mirada. Vio a Manda envolviendo a Gamabunta con su cuerpo, manteniendo al sapo gigante en el aire, con sus fauces amenazantes. Gamabunta gruñó mientras luchaba por apuñalar a Manda con su enorme tanto, pero el cuerpo del dragón, enroscado a su alrededor, le sujetaba firmemente el brazo. Actuando con rapidez, el jefe de los sapos apuñaló la parte más cercana de la forma serpentina de Manda, provocándole una herida y haciéndolo retroceder. Esto bastó para aflojar un poco su agarre, permitiendo a Gamabunta liberar su brazo y apuntar su espada directamente al ojo del dragón púrpura. Pero su muñeca quedó atrapada en el fuerte agarre de la garra de Manda. ¡Mierda! ¿No estaba acostumbrado a que Manda tuviera garras ahora? Así que optó por la siguiente mejor opción y le propinó varios puñetazos en la cara con la otra mano. Manda retrocedió y gimió bajo los golpes antes de rugir furioso y morder el puño de Gamabunta. El gran sapo gritó de dolor mientras los colmillos se clavaban en su carne, la sangre brotaba a borbotones. Las dos grandes bestias estaban enfrascadas en esta dolorosa lucha, girando en el aire con movimientos caóticos. Entonces Gamabunta sintió el calor que emanaba de la boca de Manda. Oh, no, eso no. Y rápidamente escupió un chorro constante de agua directamente sobre el rostro de Manda. Aunque la fuerza del chorro era suficiente para derribar un edificio, Manda se aferró, con el fuego creciendo en su garganta con la intención de incinerar la mano de Gamabunta. El fuego del dragón se encendió, pero no el de Manda, pues Genryu se acercó rápidamente y lanzó varias bolas de fuego a la forma enroscada de Manda con gran precisión, debilitando su agarre sobre el gran sapo. Manda rugió de dolor y rabia, su agarre se aflojó, pero no estaba dispuesto a ceder ante sus enemigos. Antes de permitir que Gamabunta contraatacara, ahora con la mano libre, hizo girar al gran sapo antes de lanzarlo a gran velocidad contra Genryu, y los dos seres gigantes chocaron en una onda expansiva. Así que esta es la libertad que tenían nuestros ancestros. Resonó la voz de Manda mientras giraba en el aire describiendo un arco, deleitándose con la sensación de las pieles furiosas contra sus habilidades. ¿Qué se siente tener el cielo en la palma de la mano? Exclamó, extendiendo una garra hacia arriba, hacia las nubes que se habían formado por su lucha, ocultando el cielo nocturno en esa zona del paisaje. Tener los cielos tan cerca de tu alcance. A tus parientes se les negó ese derecho por una razón.
gruñó Genryu, mirando con odio a su adversario. Una injusticia que por fin ha sido rectificada, exclamó Manda desde lo alto, con una sonrisa cruel. Y nada menos que por la sangre de tus parientes. Se burló, disfrutando del rugido de ira que emanaba del dragón plateado. Fuimos maldecidos por dioses insensatos que nos negaron el derecho a gobernar a los mortales, y ahora, una vez más, por la mano de lo divino, nuestra herencia nos ha sido devuelta. Vendiste tu alma a Hassin, gritó Gamabunta. Incluso tú debes entender que renunciaste a tu libertad por ella. No vendí nada, exclamó. Su cuerpo se enroscó rápidamente al responder, sin duda un rasgo que aún conservaba de toda su vida como serpiente. Se me presentó una oportunidad y la aproveché. No solo mi estirpe recuperará su antigua gloria, sino que heredaremos un mundo hecho para que lo gobernemos. El mismísimo Yamata no Orochi, el gran dragón de la devastación, el más poderoso de los serpientes, nos ha recompensado a cambio de nuestra lealtad. Eres un necio si crees que Yamata prevalecerá, gritó Genryu. Ya fue derrotado 2 veces. Volverá a ser vencido. Manda se rió. Y aún así regresó 2 veces, contra Susanoo y contra Karna. Ni siquiera las armas más poderosas del cielo lograron derrotarlo. Su mirada se dirigió hacia las cumbres de las montañas, donde se libraba la batalla entre Meiwi y la descendencia de la serpiente de 8 cabezas. El poder puro e intimidante que emanaba de ella. Y su propio hijo camina entre nosotros una vez más, dijo Manda con una especie de reverencia temerosa, antes de volver a fulminar con la mirada a sus enemigos de toda la vida. Los trajisteis a todos aquí para morir, a vuestros parientes, vuestros aliados, vuestros amigos. Nos daremos un festín con su carne y recogeremos los restos que queden entre nuestros dientes con sus huesos. Y vaya espectáculo será ver al gran dios del monte Ibuki darse un festín. Genryu gruñó, elevándose lentamente en el aire una vez más. Nosotros, vinimos aquí para reunir a nuestra familia. No nos iremos a ninguna parte hasta que mi hermana regrese con nosotros. Esperaba que Manda volviera de burlarse de él, que ridiculizara sus objetivos, su deseo de reunir a su familia y su anhelo de rescatar a Tsukiko. En cambio, solo lo miró muy confundido. ¿Tsukiko?, repitió Manda, con el rostro contraído para mostrar su desconcierto. ¿Crees que ella es? Ah, ya veo. ¿Qué estás diciendo?, exigió Genryu. ¿Qué quieres decir con eso? Manda soltó una risita. Oh, te equivocas, viejo enemigo. No es tu hermana a quien hemos tenido todo este tiempo, sino su hija Kaida. Gamabunta jadeó de asombro. Miró a su amigo, que pareció quedarse paralizado ante la revelación. Los trajiste a todos aquí cuando ni siquiera tienes el objetivo correcto. La serpiente convertida en dragón rió, deleitándose con el error de su adversario. Genryu no reaccionó a la risa de Manda. Su mirada simplemente se suavizó mientras sus ojos serpentinos brillaban con alivio. Kaida murmuró, mi sobrina, ella vive. Exhaló un suspiro tembloroso. Oh, Rikjin, gracias, estaba a punto de llorar de alivio. ¿Qué es esto? Manda no entendía por qué la revelación no le dolía. ¿Por qué lloras de alegría? Tu hermana no está aquí. Esta vez, Genryu le devolvió la mirada con furia. Solo los desalmados como tú no podrían entenderlo. Acabas de revelarme que una de mis sobrinas, a quien creía muerta desde hace mucho tiempo, todavía está con nosotros. Puede que Tsukiko no esté aquí, pero no tengo ninguna duda de que vive, y nunca he creído lo contrario. Sé que algún día volverá con nosotros, pero temía que regresara a casa con el corazón roto, enterrada junto a todos sus hijos. Debo agradecerte, Manda, porque me has dado un regalo maravilloso. La certeza de que al menos uno de sus hijos aún vive y que algún día Kaida la abrazará de nuevo. Manda siseó con rencor, furioso por cómo sus intentos de doblegar a su enemigo habían fracasado. Los truenos rugieron, los relámpagos brillaron. Genryu alzó la voz. Y por haber mantenido a mi sobrina prisionera durante tanto tiempo, les devolveré todo el dolor que le han causado a esta familia. XXXXXXXX rugidos feroces resonaron en el bosque cubierto por la noche, mientras enormes puños chocaban con tal fuerza que el suelo bajo los pies de los 2 corpulentos luchadores se agrietó. Una sonrisa oscura y asesina brilló en el demonio Zoros, igualada por el gruñido furioso de Kosuke Uzumaki. Era como si su lucha en la tierra de los árboles nunca hubiera terminado, mientras volcaban toda su fuerza el uno contra el otro con inmensa potencia. El imponente Uzu desvió un puñetazo, pero el suyo propio impactó en el pecho de su demoníaco enemigo, haciéndolo retroceder. Sí.
exclamó Zoros, desata tu furia contra mí, Kosuke. Veamos quién se convierte en el sacrificio para la diosa. Kosuke cargó hacia adelante, el único que morirá serás tú. Zoros rió, recuperando el equilibrio mientras se enfrentaba a la carga de su enemigo. El corpulento Uzumaki agarró un gran trozo roto de tronco de árbol y lo blandió con fuerza. Zoros no pudo detenerse ni bloquear el golpe a tiempo. El aire se le escapó de los pulmones y el tronco se estrelló contra su pecho, haciéndole añicos y lanzándolo hacia atrás. El enorme y musculoso ser infernal atravesó varios árboles antes de estrellarse contra una gran roca. Pero apenas tenía tiempo para descansar. Al recuperar la compostura, vio a Kosuke abalanzándose sobre él y golpeándolo en la cara con el puño. El guerrero Uzumaki no cesaba en su empeño, y con los puños cerrados le propinaba una y otra vez golpes en la cabeza, el pecho y el estómago. Sin embargo, su siguiente puñetazo fue bloqueado rápidamente antes de que un rodillazo alto impactara en el estómago de Uzumaki. El hombre corpulento retrocedió tambaleándose antes de que el puño del demonio enmascarado lo golpeara en la cara. La boca con colmillos del demonio se torció en una sonrisa cruel al sentir la sangre salpicar sus nudillos, disfrutando del impacto de huesos y carne. Repitió el golpe, sujetando al humano por el hombro, golpeándolo con el puño en la cara y el estómago, alternando entre uno y otro. Kosuke gruñó en el instante en que el puño de Zoro volvió a impactar en su estómago, atrapándolo entre la rodilla y la mano. Con la otra mano, atrajo al demonio hacia sí y le dio un cabezazo, tambaleándose lo suficiente como para soltarlo. Entonces rugió y se abalanzó sobre el gran demonio azul, embistiéndolo por el torso. Siguió abriéndose paso entre hileras de árboles. El demonio intentó liberarse, dándole codazos en el hombro y golpeándolo en el costado del estómago, pero fue en vano. Zoros jadeó cuando su espalda chocó contra una gran roca, agrietándola tras él. Kosuke retrocedió, pero no le dio ni un segundo para recuperarse. Desató una ráfaga de puñetazos sobre el torso y el rostro del demonio, gritando salvajemente mientras ponía más y más fuerza en cada golpe. La enorme forja de Zoro se fue hundiendo lentamente en la roca, agrietándose aún más y rompiéndose al ser empujada a través de ella. Entonces, con un último y furioso puñetazo, el demonio quedó sepultado en lo profundo de la roca, dejando solo un rastro de escombros y piedras desmoronadas. Kosuke jadeaba, apoyando las manos en las rodillas mientras avanzaba encorvado, tomando respiraciones profundas mientras su poderoso cuerpo comenzaba a sentir los efectos del esfuerzo y el dolor. Entonces la roca retumbó y Kosuke se puso en alerta una vez más. Se sacudió y se agrietó, apareciendo líneas irregulares por todas partes mientras comenzaba a desmoronarse. Con un rugido monstruoso, Zoros emergió de la roca, que estalló en cientos de pedazos. Kosuke se cubrió el rostro para protegerse los ojos de los escombros, pero esto lo dejó vulnerable al ataque del demonio, cuyo puñetazo fue tan fuerte que lo lanzó volando a través de varios árboles. Kosuke se deslizó por el suelo, cubierto de cortes y rasguños, hasta detenerse contra un gran árbol. La sangre goteaba de sus heridas y de su cabeza, con un ojo cerrado. Gruñó antes de percatarse de un grueso tronco roto con forma de lanza. Gimió, se puso de pie y oyó la risa de Zoro antes de lanzarse contra él. Kosuke, colocando el pie bajo el tronco caído, lo levantó de una patada hasta alcanzarlo con los brazos justo cuando el demonio con cuernos se acercaba y lo atravesó por el pecho. Con un rugido ensordecedor, alzó el tronco y a Zoro para asegurarse de que el engendro del infierno no se moviera de allí. La sangre corría sobre el musculoso Uzumaki, pero la ignoró, manteniendo la mirada fija en su enemigo moribundo. Zoros gimió antes de reír débilmente entre dientes, glorioso, sus últimas palabras llegaron, su cuerpo se volvió inmóvil y sin vida. Al dejar caer el cadáver al suelo, vio cómo el cuerpo del demonio comenzaba a convertirse en cenizas, junto con la sangre que se derramaba sobre su cuerpo. XXXXXXXX shuriken y kunai de cristal se formaron en el aire y pronto cayeron como una lluvia, pero fallaron al intentar alcanzar a Edwin, quien reía sin cesar. Sus burlas no cesaban mientras esquivaba con destreza las cuchillas de chakra que Omura lanzaba con la intención de herirla. La frustración se apoderó del rubio Uzumaki, cuyo cuerpo resplandecía con el chakra de Kurama y cuyas dos colas se balanceaban. «Oh, me estás sirviendo la comida en bandeja de plata». La mujer demonio se burló con una sonrisa irónica, observando cómo el joven corría hacia ella de forma bestial a cuatro patas. Él alzó una mano envuelta en chakra para atacar, y ella respondió apretando el puño, lo que provocó que los músculos del brazo se abultaran y ondularan.
Eres tan generoso. Los puños chocaron con una onda expansiva, levantando polvo y haciendo que el fuerte viento aplastara el cristal a su alrededor. Naruto gruñó, sintiendo cómo su puño se amorataba por el impacto. Sus colas de chakra tiraron rápidamente del suelo y lo alejaron de la mujer demonio antes de que pudiera atraparlo. La última vez, Aezbin se había alimentado del chakra de Kurama tan rápido que apenas tuvo tiempo de escapar antes de que ella recibiera un aumento de poder descomunal. Ya había jugado con los otros genin con facilidad, así que no quería ver qué pasaría si obtenía otra transformación. Por suerte, luchando a su lado estaba alguien mucho más hábil que los de su generación. Aunque solo fueran 3 años, la experiencia de Omura superaba con creces la suya. De hecho, era tan hábil como algunos ninjas de nivel Jonin que él conocía. Esto no era de extrañar, ya que era una prodigio de la academia, reclutada directamente para la Anbu y asignada como alumna de su madre. Prácticamente se abrió paso bailando hacia el espacio de Aezbin, atacando con una ráfaga de tajos de sus espadas de chakra, creando un sonido resonante y musical en el aire. La mujer demonio sonrió ante el desafío, agrandando sus uñas hasta convertirlas en afiladas garras y envolviéndolas en energía para esquivar las espadas etéreas, desplegando sus alas para atacar con una ráfaga de viento y un golpe de sus afiladas puntas cada vez que encontraba una abertura. Ante un ataque aéreo que se dirigía horizontalmente hacia ella, Omura desplegó sus espadas y se lanzó en una apertura de piernas perfecta, esquivando el ataque del demonio. Luego, apoyó las manos en el suelo y giró todo su cuerpo en un arco similar a un paso de breakdance. Las mangas largas y el faldón de su túnica giraron con ella mientras asestaba una patada certera al rostro, ciertamente hermoso, del diablo. Aezbin gruñó, su diversión transformándose en fastidio e ira. Agarró el tobillo de Omura, haciéndola gritar mientras la lanzaba por encima de su cabeza con la intención de estrellarla contra el suelo. Antes de verse obligada a tragar tierra, Omura alzó un brazo y usó su habilidad para conjurar una superficie sólida similar a un escudo que absorbió el impacto. Se liberó con un movimiento ondulante, disipando la energía y dando una voltereta hacia atrás para alejarse. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos, se detuvo, recurriendo a su técnica para conjurar un arco largo de tamaño impresionante. La flecha etérea fue tensada y, con la serenidad de una arquera experimentada, disparó. Voló directamente por el aire hacia la mujer diabólica, quien lo atrapó entre sus manos. Omura dejó escapar un jadeo agudo cuando el demonio sonrió, absorbiendo la energía del proyectil hasta que no quedaron ni rastros de chakra. Se lamió los labios, saboreándolo mientras sus ojos parecían brillar levemente. Gracias. Entonces, golpeó con sus manos y alas con una fuerza atronadora, produciendo un sonido igualmente ensordecedor, y generó una onda expansiva que se extendió por el suelo en un amplio brazo, haciendo imposible la evasión. Esto obligó a Omura a soportar el impacto como mejor pudo, conjurando un nuevo escudo, tan grande como todo su cuerpo. Gritó al ser demasiado fuerte la onda expansiva y terminó saliendo disparada hacia atrás. Omura-chan. Gritó Naruto preocupado, perdiéndola de vista en el bosque. Yo me preocuparía más por ti, Naruto. El rubio, con su instinto de peligro, se puso en alerta. Escapó por poco de las garras de la sucubo. Sus 2 colas se aferraron a un árbol y lo alejaron a un lugar seguro. Un maullido provino de la criatura infernal. ¿Te haces la difícil, eh? No eres mi tipo. Declaró Naruto, realizando varios sellos manuales antes de extender una mano y sujetarse la muñeca. Descargó una potente ráfaga de viento que tomó por sorpresa a la demonia, impactando sus alas y haciéndola retroceder. Las orejas del rubio se aguzaron al oír pasos contra los árboles y pronto vio a Omura saltar a su lado con espadas de chakra en cada mano, usando su jutsu de viento para impulsarse hacia adelante. A pesar de los cortes en su piel y ropa, parecía estar en buen estado, para alivio de Uzumaki, mientras rugía para atravesar a Aezbin con sus espadas. Vas a caer, ramera del infierno. El cuerpo de Omura resplandeció con una ardiente energía de chakra mientras se lanzaba hacia adelante. La sucubo solo sonrió con malicia. Para sorpresa de ambos adolescentes, la mujer demonio desapareció instantes antes de ser atravesada. Tienes algo de habilidad, niña, pero estás muy lejos de ser mi igual. El rubio y la chica de cabello azul pronto fueron alcanzados por oleadas de bolas de fuego que llovían sobre ellos, incendiando la zona a su paso. Flotando sobre los árboles, Aezbin no perdió la sonrisa mientras lanzaba más y más bolas de fuego. Solo después de 1 minuto de ataque cedió al ver que ni Naruto ni la chica de cabello azul ardían en sus llamas.
Solo 2 pares de troncos. Peculiar, murmuró el nacido del infierno antes de volver a sonreír y observar el lugar. Te has vuelto un poco más listo, Uzumaki. Pero eso no me impedirá absorber toda tu energía, junto con la de ese falso demonio. Escondidos tras un árbol grande, Naruto y Omura recuperaban el aliento. Es bastante fuerte, comentó el desertor de Anbu. No tienes ni idea, gruñó Naruto antes de notar que el adolescente mayor lo miraba. Ah, ¿sí? ¿Ese es el poder del 9 colas? Sí. Fresco. Gracias. Puedo olerte. Oyeron rugir a la mujer demonio. Vaya, tiene una actitud de acosadora espeluznante, y murmuró Naruto, reuniendo fuerzas para continuar la pelea. Repasó las diferentes herramientas a su disposición. El viento y la tierra solo le servirían hasta cierto punto, y ella era demasiado fuerte para que su cristal la contuviera. Si encontraba una oportunidad, podría asestarle el golpe final. Era más fácil decirlo que hacerlo. La demonio quería que se acercara para drenar el chakra de Kurama. Si absorbía suficiente, se volvería aún más fuerte. HMPH, oyó a Kurama emitir un grudido. Parecía pensativo. Entonces, dale lo que quiere. ¿Qué? Pensó Naruto, estás loco. No vas a encontrar una oportunidad, dijo Kurama, pero puedes crearla para ella. Naruto comprendió a quién se refería Kurama y volvió a mirar a Omura-chan, quien mantenía una mirada decidida y firme mientras observaba el árbol, preparando sus espadas etéreas. Tengo una idea, dijo, dirigiéndose al hijo de su nuevo sensei. XXXXXXXXX Aezbin detuvo su marcha al sentir que la energía del inquilino del mocoso se intensificaba, emanando en oleadas tras el árbol con una bruma roja tan poderosa que generaba ráfagas de viento en todas direcciones. Se le hizo agua a la boca. Era solo un atisbo, una muestra del inmenso poder destructivo que se escondía tras ella. La necesitaba. La ansiaba con todas sus fuerzas. El chico saltó desde detrás del árbol. En su mano con garras, formó una gran masa de energía que brillaba en una mezcla de azul y vermellón, inyectándole aún más de ese delicioso poder. Sí, murmuró, tráelo aquí, dámelo, se abalanzó sobre ella, preparando su ataque mientras lo dirigía hacia ella. Sí. Gritó con júbilo, con los ojos brillando de una anticipación desesperada. El ninja gritó, extendiendo la mano hacia adelante. La enorme masa de poder en su mano parecía a punto de estallar cuando Aezbin alzó las suyas para interceptarla. Vientos violentos estallaron a su alrededor debido a la fuerza bruta de su poder en espiral, amenazando con desgarrar la piel de sus palmas, pero Aezbin perseveró, pues esa deliciosa energía estaba a su alcance. ¡Oh! Gimió de placer mientras comenzaba a sifonarlo. La esfera de energía se debilitaba y reducía a cada segundo. Su mano agarró la muñeca del chico y bebió aquel poder embriagador. Este fluyó por sus venas como fuego, extendiéndose por cada célula y poro de su cuerpo. Aezbin rió con placer mientras su cuerpo respondía a ese gran poder, transformándose aún más a medida que sus extremidades se alargaban, su masa se expandía y se volvía más densa y tonificada. Sus grandes alas se alargaron 30 centímetros, brotando afiladas púas óseas en sus extremos. Huesos de extrema agudeza surcaron sus hombros, sus codos y su columna vertebral. Estaba ascendiendo a un tipo superior de demonio, más allá de los niveles anteriores de una sucubo energética, hacia las alturas de la verdadera sabiduría. Ella tiraba cada vez con más fuerza, sin detenerse hasta absorber hasta la última gota del poder de aquella zorra, hasta convertirse en una criatura devastadora capaz de arrasar la tierra, dejando tras de sí solo un rastro de destrucción. El muchacho parecía diminuto a su lado, mientras su imponente figura crecía sin cesar, cada vez más alta y ancha. Se había entregado en bandeja de plata, y ni siquiera opuso resistencia. Simplemente se quedó allí parado y la dejó reclamar su premio como un tonto. La risa de Aezbin era un sonido oscuro y resonante. Su triunfo se sentiría en todo el valle, hasta que un jadeo ahogado, provocado por un objeto punzante que le obstruía las vías respiratorias, interrumpió su alegría. Una hoja incandescente le había atravesado la garganta. Sacudió la cabeza temblorosamente y miró hacia atrás. La joven humana, ahora tan pequeña que podía caer de espaldas, sostenía en sus manos la larguísima hoja que le había atravesado el cuello limpiamente. La sangre corría libremente sobre su filo de energía sólida. Demasiado tarde, Aezbin se dio cuenta de que, al concentrarse demasiado en el objeto de sus deseos y dejarse llevar por la euforía de ese enorme aumento de poder, había ignorado por completo la existencia del otro ser humano.
Un mero espectro que no merecía su atención y que, por lo tanto, desapareció de su mente. Y ella había pagado el premio. La espada de Omura terminó de cortar el cuello y separó por completo la cabeza del demonio de sus hombros. El rubio Uzumaki se sintió ligeramente mareado antes de que la gran mano de Kosuke lo impidiera caer. ¿Ves? Te encargaste de la demonio. Sus ojos recorrieron el lugar mientras, al igual que Zoro, el cuerpo de Aizbin se convertía en cenizas y se desvanecía. Eso fue una locura, comentó Omura, pero me alegro de que haya funcionado. Naruto asintió, yo también. ¿Lo oíste? El chico más joven y el hombre mayor hablaron con expresión impasible. Sí, corearon en voz baja, haciendo que la chica de cabello azul se sonrojara. El trío se giró bruscamente al oír un rugido ensordecedor a lo lejos. Aún tenemos trabajo que hacer, comentó Naruto, corriendo hacia adelante con los otros dos siguiéndole. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.